Muy buenos días. Sumar de Yolanda Díaz y sumar disparates, ya que esboza sus principales bases. Sumar es el proyecto político que Yolanda Díaz anunció para presentarse a las elecciones generales y que sigue sin estar registrado como partido para evitar el Tribunal de Cuentas. Lo lanzó con la única línea de programa de que ella quería ser la primera presidenta de España. No ha sido hasta ahora, casi un mes después de ese momento, que ha hecho públicas algunas de sus propuestas. 35 documentos diferentes que versan sobre juventud, feminismo, sanidad o vivienda digna. Son algunos de los grandes apartados de la base sobre la que este nuevo partido pretende trabajar, recibiendo además propuestas de sus votantes. En las primeras pinceladas de su programa político se dibujan las primeras barbaridades. Lejos de toda cordura se plantea la llamada herencia universal, más impuestos para las rentas más altas que servirían para darle a cada joven unos 20.000 euros cuando llegue a los 18 años. De los 200 euros del bono cultural de Pedro Sánchez a los 20.000 de Yolanda Díaz, a ver quién da más. Expropiando todos los bienes a los que ellos llaman ricos, conseguirán que esa riqueza huya a otro país en el que puedan trabajar sin que nadie les expropie. Todo ello sin contar que además la deuda per cápita es de 31.000 euros en nuestro país. Recuerden, Yolanda Díaz es la vicepresidenta de España que ha llevado a nuestro país al paro y a la miseria. Comenzamos el viernes con muchos asuntos de los que hablar. Por supuesto, les contaremos en qué consiste este plan de Yolanda Díaz. Sobre todo nos centraremos en el plano económico, pero tenemos también muchos otros asuntos de los que debatir esta mañana aquí en Dando Caña. Así que quédense con nosotros a lo largo de las próximas 2 horas. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Josep María Francas, muy buenos días. Pues muy buenos días. Pues mira, esta mañana yo he visto poco televisión, la verdad, porque tenía otros líos, pero lo poco que he visto seguía con los humedales para arriba y los humedales para abajo, la Comisión Europea. La Comisión Europea ya me parece que es agotador. Y yo, como me creo lo que dijimos en este programa, que nos explicaron gente que sabía, entonces no entiendo, cada día entiendo menos, pero bueno, ahí estamos, ¿no? De todos modos, esta mañana he estado en algún que otro hospital que me suele pasar con cierta frecuencia y traigo un tema a colación porque me parece que es interesante. Me he encontrado con una pareja, y más mayor que yo, que se quejaban de que la sanidad privada les está dando muchas colas, muchas listas de espera, tanto en algún tipo de operación quirúrgica como en algún tipo de atención. Y eso puede ser que esté siendo más universal de lo que parece. Y eso sería una consecuencia derivada de que la sanidad pública está dando unas listas eternas de espera. Entonces la gente se está apuntando a la sanidad privada, claro, pero que sepan los gestores de la sanidad privada que su eficacia es porque no tienen las velocidades de la sanidad pública. Porque si tienen las velocidades de la sanidad pública, los de la sanidad privada igual nos acabaremos yendo. Porque la gran ventaja es que tiene otras velocidades. O sea, tendrán que si tienen más clientes, tendrán que buscar una ratio para invertir más. Pero no pensar que con lo mismo que tienen y más clientes y dando un servicio parecido a la pública, se va a seguir llenando de socios la cosa, porque no funciona así, ¿no? Rodrigo Rato, muy buenos días. ¿Qué hay? Buenos días, Alba, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis los demás? José Ramón Riera, ¿qué tal? Muy buenos días. Programa muy económico creo que tenemos hoy por delante. Sí, y además, es decir, hoy he publicado un artículo, es decir, porque el viernes de la semana pasada estaba aquí el exministro Margallo y hablando del mantra de los socialistas. Entonces, no se lo he dedicado a él porque no sé si le iba a gustar o no, pero en cualquier caso. ¿No? Pero es decir, hoy mi artículo en el debate habla de todas las cosas que hay que decirle al pueblo español con respecto al mantra de la economía que hablan los socialistas. El PIB está por debajo del año 2019. El PIB per cápita, que luego lo veremos, está por debajo del año 2019 y además decreciendo el que más decrece de Europa. Es decir, hemos crecido en 313.000 millones de euros nuestra deuda. Es decir, el déficit es insostenible, es decir, y acaba de mandar el Ministerio de Hacienda un dato a la Comisión Europea diciendo
diciendo que este año seguro que llegamos a 1.577.000 millones de deuda y se ha quedado tan tranquilo. Es decir, la ministra de Hacienda, que ayer decía que en el 2024, por supuesto, estaremos en el 3% de déficit, cuando no se lo cree ni ella. Y así podríamos seguir. Y en cualquier caso, además, me encanta que esté aquí don Rodrigo, porque bueno, pues podremos compartir muchos datos juntos sobre la situación real en la que se encuentra este país, que no es nada buena y no somos para nada el faro de Europa que ilumina a la Unión Europea. Patricia Sanz, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alba? Buenos días. Bueno, pues parece que por fin la ministra de Trabajo, a un mes de elecciones municipales y autonómicas, por cierto, donde no presenta su proyecto político, sí que se anima a compartir su programa y ojalá pues, que haga lo mismo, ¿no? con la constitución de su asociación, como es debido, que sea como un partido político para que se atenga a las mismas reglas que el resto de actores contra los que compite. Respecto a su programa, que hoy lo vamos a comentar, bueno, pues Yolanda Díaz yo creo que no es sino el flotador que ha creado la izquierda, dado que todo pone sobre la mesa, se van a hundir, ¿no? En las próximas elecciones generales. Nos propone, como ya comentaremos, lo que sería una renta universal básica, pero de pago único. Ella lo llama herencia universal. Sorpresa, que se mantenga el impuesto sobre el patrimonio o cambios en el tramo superior de IRPF, que aunque lo comentaremos, a mí me ha sorprendido que bueno, siendo como es esta política, ¿no? Tan progresiva, a lo mejor había podido incluir dichos tramos allí donde se encuentra el salario medio de los españoles, es decir, en el tramo de los 20.000 a 35.000 euros y no solo en el tramo superior. En cualquier caso, ahora llegan elecciones, las promesas de siempre, menos impuestos, más viviendas y cuidado porque en el imaginario de la izquierda pues se trata solo de un mundo que dura 2 ejercicios fiscales, aquel en el que roban vía impuestos y expropian y el segundo en el que las personas físicas o jurídicas, como sucedió con Ferrovial, pues deciden irse fuera de la nación. Veremos a lo largo de la mañana de hoy en qué consisten esas bases que ya ha empezado a dibujar Yolanda Díaz, que además están disponibles en esa página web de Sumar, donde cualquiera de los que se registre o incluso algunos de sus votantes podrán también hacer nuevas propuestas. Se lo contaremos en unos minutos. Antes, estamos, como saben, a apenas unos días de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Hay madrileños que están muy, pero que muy enfadados por el tema de los cantones municipales. Fue en el año 2021 cuando José Luis Martínez Almeida decidió la construcción de nuevos cantones municipales que se dividen en barrios que son sobre todo periféricos. Sin embargo, hace poco se han empezado a organizar los vecinos porque han empezado a ver que en sus zonas había tránsito continuo de camiones. Una de esas zonas es en Montecarmelo, que además uno de esos cantones, para quien no lo sepa, son instalaciones que sirven como aparcamiento, también como vestuario a los barrenderos municipales o incluso en algunos casos sirve como el depósito temporal de las basuras de camino al vertedero. Pues como les decía, en uno de esos barrios, concretamente en Montecarmelo, la decisión de instalar ese cantón es mucho más polémica porque estaría al lado de un colegio, de supermercados, de restaurantes y también de diferentes viviendas. ¿Se imaginan vivir a escasos metros de un cantón de limpieza? Pues eso es lo que denuncian algunos vecinos del madrileño barrio de Montecarmelo, y es que según ellos se está llevando a cabo la construcción de un cantón de limpieza al lado de un restaurante, un supermercado y de un colegio. Por eso el Toro Televisión se ha querido venir hasta el barrio de Montecarmelo para conocer la situación de estos vecinos. La solución que le ha puesto el Ayuntamiento de Madrid, pues según ellos a día de hoy ninguna. Como cada jueves de abril y mayo a las 7 de la tarde, los vecinos del barrio de Montecarmelo salen a la calle a protestar contra uno de los proyectos más polémicos de la Comunidad de Madrid, la construcción de un cantón. Nos estamos manifestando para pedir una reubicación. Queremos que nos reciban desde el Ayuntamiento y que nos den una solución, una viabilidad para que este proyecto no se lleve a cabo. Las molestias son constantes para los vecinos, constantes y durante 24 horas al día, con lo cual no entendemos que el Ayuntamiento no esté mirando por sus vecinos. Hemos pedido una reunión a Borja Caravante y hasta la fecha no la hemos conseguido. Sí sabemos que otros barrios, otras representaciones vecinales sí se han reunido, pero nosotros no.
Los cantones son centros donde se guardan los camiones de la limpieza durante la noche, algo que además provoca muchísimo ruido ya que se aprovechan esas horas para la limpieza de los vehículos. Y no solo eso, sino que además se descargan productos de plástico, lo que genera en la zona olores muy desagradables. El cantón de Montecarmelo además se encontraría al lado de un supermercado, un restaurante y, atención, un colegio. Pues mira, esto es una ilustración de lo que sería la situación que tenemos ahora mismo en el barrio sin el cantón, y esto es en lo que se convertiría. Y una situación que es incómoda para el colegio, lo primero, que es lo que está más cerca, y para los vecinos que estamos al lado. No queremos que no se haga, sino que se lleve a un sitio que pille o que esté un poquito más alejado de los vecinos, del colegio o del restaurante o el Mercadona, la superficie que hay ahí. Un hecho que preocupa y mucho a los padres de esos niños. En las entradas y salidas creemos que 60 camiones de alto tonelaje en continuo movimiento, pues lógicamente les va a afectar negativamente. Se ha visto camiones de limpieza, de hecho hay varios montones de tierra en la parcela, y sí se ha visto que de vez en cuando viene algún camión y echa tierra ahí. Pero no solo a los padres, sino también a los vecinos de este barrio de Madrid. Afecta también la movilidad porque puede entorpecer el tráfico. Este barrio no tiene salidas muy amplias, entonces aquí ya sin cantón ya se hacen atascos por la mañana y por la noche. Entonces si encima hay circulación de camiones que van lentos, que son muchos, esto puede empeorar mucho. El pasado domingo 23 de abril se manifestaron contra un proyecto que para ellos es totalmente insalubre. Se prevé también que lo vuelvan a hacer el próximo sábado 6 de mayo. Y es que están ante una situación que traería mal olor, mucho ruido y sobre todo insalubridad a puertas de un restaurante, un supermercado y hasta un colegio. Desde el Ayuntamiento de Madrid, incluso el otro día teníamos aquí con nosotros a Alfonso Serrano, lo entrevistamos en Dando Caña, negaba que se iba a producir la construcción de estas viviendas. Sin embargo, los vecinos siguen denunciando cómo a diario continúan viendo camiones en esa zona donde se construiría ese cantón municipal. Claro, es muy distinto si va a ir o si no va a ir. Claro. Como que si no va a ir, podemos pasar a otro tema, o sea, no lo sabemos. Yo lo único que me asombra de esto es... Cualquier obra pública que sepa yo necesita un estudio de impacto ambiental. Entonces, si se va a hacer una cosa de ese estilo, ha habido un estudio de impacto ambiental y ha dicho que es correcto, me extrañaría mucho. Porque encima es una zona que es bastante verde y que hay como árboles. Claro, entonces no acabo de saber lo que quiere decir impacto ambiental. Igual quiere decir lo que decida el alcalde, de aquí o de otro sitio, no sé, me he perdido. Por ese lado. Nada, pues si es que básicamente esto es ver qué es lo que sucede, ¿no? Si nos aseguran por un lado desde la Comunidad de Madrid que esto no se va a cometer, pero vemos a los vecinos que siguen manifestándose, que además el caso de Montecarmelo, por lo que he podido un poquito investigar, no es el único. También se siguen construyendo al este y al sur de Madrid, es decir, que quizás sea, digamos, el más excepcional, pero de los más grandes. Y claro, hay que llegar a plantearse, a lo mejor el tema de la ordenación urbana, bueno, pues tiene que cambiar, ¿no? No puede ser que estén al lado de unos colegios. Es normal que se manifiesten los vecinos. Claro, es que hay otras zonas, como por ejemplo las que mencionabas en Isla Azul o en Fuenlabrada, que sí que estarían alejadas de las viviendas, de la zona de viviendas, y estarían más bien concentrados en polígonos, donde no molestarían tanto. Sin embargo, lo que indigna a los vecinos en este caso, ya no solo de Montecarmelo, sino también de Arroyo del Fresno o incluso de la zona de Las Tablas, donde también se ha planteado la construcción de uno de estos cantones, que se produce además en zonas, como por ejemplo esta que están viendo aquí, es directamente una salida a la M607, que conecta directamente con el Paseo de la Castellana, también con el nudo norte, y que además en horas puntas el tráfico suele ser muy complicado, y aún por encima al lado de colegios. Mire, fíjense, esa es justo la zona que está al lado. Tendrían que talar toda esa zona para poder construir ese cantón. Don Rodrigo. Sorprende que en una época en la que se nos pide por parte de los poderes públicos que estemos tan concienciados sobre el cambio climático y las cuestiones medioambientales, que está bien, yo creo que es un debate necesario probablemente, algo tan inmediato como es algo que afecta directamente a un colegio y a unos barrios residenciales donde viven personas que tienen niños, que tienen restaurantes, que tienen colmados, pues que no se cuide de una manera eficiente, ¿no? Yo espero que, como Josep María decía, bueno, si el ayuntamiento ha venido aquí y ha dicho que no se va a hacer, pues es bueno que la prensa independiente mantenga un ojo constante sobre este tipo de cosas, ¿no? Quizás estos debates medioambientales tienen mucho más sentido que otros, ¿no? Que son un poco castillos en el aire.
El problema también está cuando esto se paraliza a 15 días de las elecciones y veremos qué pasa después del 28 de mayo. Eso también podría ser una manera de decir ahora no, igual el no es ahora no. Porque no es que se haya cancelado la construcción, es que se ha paralizado, que no viene a ser lo mismo. Es inversamente proporcional a la promesa de construcción de viviendas en Madrid, ¿no? Pues en fin, que tengamos que ver este tipo de cuestiones tan cerca, yo insisto, tan cerca de los colegios y de los vecinos que probablemente cuando se compraron su vivienda ahí no esperaban que eso les iba a pasar y además que eso, por otro lado, todos los bienes inmuebles, todas las casas, pues pierde valor, ¿no? al disponer de este tipo de emplazamientos. La Unión Europea en su Agenda 2030 dice bien claramente que hay un objetivo que es plantar 30 millones de árboles antes del final del 2027, para el siguiente paso del 27 al 35, llegar con otros 30 millones de árboles y haber plantado 60 millones de árboles. Ver eso y pensar que se los pueden cortar, porque esos son árboles ya que chupan CO2. Es decir, plantar 30 millones de árboles no significa que el primer día los árboles empiecen a comer de forma importante el CO2. Es decir, lo van a hacer a lo largo del tiempo, sin duda alguna, pero entonces cargarte ya arbolitos que parece que tienen años, no sé, o sea, a mí me sorprende de que se puede tomar una decisión de ese estilo tan así. En cualquier caso, hay una cosa que es evidente, es decir, los camiones de limpieza de basura y demás tienen que poder dormir en algún sitio, tienen que poder ser lavados y tienen que poder ser puestos en marcha. Sí, y tienen que buscarse sitios adecuados para poder hacerlo, entiendo, sin necesidad de molestar a los madrileños. Es que el otro día, por ejemplo, comentaba Julio Ariza aquí también en la mesa, hablando de la nueva ley de vivienda, decía que hay mucho suelo que se podría liberalizar, incluso ponía como ejemplo precisamente una zona que está justo encima de Monte Carmelo, que es una zona muy árida, que podría colocarse precisamente este cantón municipal ahí. En fin, nos vamos con más asuntos. Seguimos en esta precampaña electoral. En los últimos días hemos hablado en muchas ocasiones de Emiliano García Paje y de este rechazo directo a Pedro Sánchez, o incluso les contábamos ayer cómo decidía no participar en un debate con los diferentes candidatos electorales en Radio y Televisión Española y el ente público lo tenía que cancelar. Hoy, sin embargo, nos encontramos a otro varón socialista en los medios de comunicación, Guillermo Fernández Vara. Cambia el tono, ahí lo van a ver. El tiempo ha demostrado que Sánchez suma en esta campaña. Dice, además, el presidente de Extremadura que ha evitado en todo momento, en las últimas semanas, hacerse esa foto con Pedro Sánchez. De momento, las encuestas en Extremadura parece que el Partido Socialista estaría aguantando, aunque no conseguiría el resultado de los pasados comicios y, sin embargo, parece que Castilla-La Mancha sí podríamos llegar a un escenario donde el Partido Popular pudiera sumar con Vox para arrebatarle el gobierno al PSOE. Igual tiene una explicación demoscópica esto, ¿no? Si necesitas, si estás ajustado, cuanto menos Pedro Sánchez mejor, y si vas holgado tampoco te vas a enemistar con el jefe. Y eso más que demoscópico es psicológico, ¿no? Sí, pero sale a partir de la demoscopia, ¿no? Eso sí. De saber que, eso sí, visto cómo está, y ahora ya... Le ha faltado al extremeño decir, con Sánchez también se puede sumar, pues mira, sumar más votos, porque ya es lo único que ya les falta a los socialistas para vender a Yolanda Díaz. Desde luego en Castilla-La Mancha, si hay tres partidos, está claro que ninguno va a tener mayoría absoluta. Sí. Y igual que en las pasadas elecciones, si no me falla la memoria, era Podemos, Partido Socialista, Partido Popular, Podemos, y gobernó la izquierda. Si en estas elecciones es Partido Socialista o Partido Popular primero, uno de los dos, Vox tercero, pues esto tiene la solución. Sí. Y en Castilla-La Mancha la ley electoral es muy clara, es proporcional pura prácticamente, por lo tanto... ya pueden hacer todo lo que quieran, que están marcados por una realidad, ¿no? En Extremadura supongo que debe entrar Podemos y entonces ahí puede que la situación sea distinta, ¿no? También en los últimos días veíamos a Isabel Díaz Ayuso en una entrevista en el diario ABC, en donde aseguraba que su gobierno mostraba el camino a España y decía que Sánchez no era definitivamente el camino. Además, Mónica García, su principal rival en estas urnas de la Comunidad de Madrid, parece estar muy preocupada por otras cuestiones. De hecho, ayer publicaba este tuit donde decía que criticaba que Telemadrid fuese a gastar 2 millones de euros en emitir los toros, o incluso también hace
hace unas horas mostraba su indignación ante la aplicación de citas más conocida como Tinder, porque decía que era una forma de machismo contra las mujeres, o incluso decía que muchas de esas mujeres que tenían esas citas con los hombres decían que se sentían forzadas a mantener relaciones sexuales. Pero, sin embargo, está bien decirlo para contar y plasmar que estas son las preocupaciones de Mónica García a menos de un mes de las elecciones. Llama mucho la atención que la estrategia de la izquierda, y creo que es de las pocas cosas, salvando ¿no? pues la total contraposición que puedo tener ideológicamente con este partido, y creo que está haciendo una buena campaña Más Madrid, pero llama la atención, sin embargo, que intenten de nuevo, incluso en campaña electoral, criminalizar a la mitad de la población, es decir, a los hombres. Yo es algo que no lo entiendo y no creo que esa estrategia les vaya a funcionar. De igual forma que, por ejemplo, cuando Yolanda Díaz habla solo en femenino en los discursos, yo creo que ahí la izquierda está teniendo un gran error, ¿no? Y bueno, y luego está la cuestión de la sanidad pública, ¿no? Que en todos los tuits que ha venido publicando durante los últimos días Mónica García, en eso sí, han logrado ser estandarte, levantar la bandera de la sanidad y por lo menos conseguir hacer una oposición a la derecha en ese debate. Pero bueno, no todo se circunscribe a las promesas y evidentemente una cosa es lo que dice la izquierda que está sucediendo sobre la sanidad pública y otra muy diferente lo que de verdad sucede cuando los madrileños pues acudimos a los hospitales. Tampoco es muy complicado hacer una campaña con el tema de la sanidad cuando el sindicato principal convocante de todas estas movilizaciones y de todas las huelgas tienes bastante amiguismo. En fin, nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad y a la vuelta les contamos esas propuestas estrellas o estrelladas de Yolanda Díaz. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos acercamos a las 12:30 del mediodía y como les adelantábamos antes de irnos a publicidad, vamos a hacer un breve resumen de algunas de las propuestas, sobre todo vamos a centrarnos en primer lugar en el ámbito económico de Sumar, de Yolanda Díaz. Como saben, ha abierto su programa a la ciudadanía, una página web donde crea unas bases, 35 documentos exactamente, y donde además también pide a quien lo lea que traslade sus propias propuestas. Algunas de sus líneas estrella: más impuestos, herencia universal o un 7% del PIB para educación. El proyecto Sumar, liderado por Yolanda Díaz de cara a las elecciones generales, ha presentado un borrador de lo que podría ser su programa electoral. Lo han hecho en un acto sin su líder. Ellos mismos no se consideran partido político, sino un movimiento ciudadano. Lo que han presentado ha sido elaborado por 35 grupos de trabajo, pero no es definitivo. Quieren que haya una participación ciudadana, que elaboren propuestas para completar los diferentes temas tratados y las envíen para estudiarlas e incluirlas en su programa. Destacamos algunos puntos económicos, donde la herencia universal tiene gran peso. Sería una medida, según ellos, para corregir desigualdades, en la que cada joven de 18 años recibiría una cantidad de dinero para invertirlo en vivienda o lo que ellos quieran. Dan como ejemplo la entrega de 20.000 euros. En cuanto a impuestos, quieren que contribuyan más quien hoy se esfuerzan menos. Fijan el impuesto de sociedades en un 15% sobre el beneficio contable. Obligan a las empresas a tener una contribución mínima. Su intención es revisar y recortar las deducciones o exenciones. En cuanto al IRPF, su intención es desagregar el actual tramo entre 60.000 y 299.000 en varios de ellos, con el objetivo de aplicar tipos diferentes y crecientes. Sumar elevaría los tipos marginales en tramos de renta más altos. En cuanto a la riqueza, habría un impuesto permanente a las grandes fortunas. La formación de Yolanda Díaz aumentaría la capacidad recaudatoria del impuesto de sucesiones y donaciones, estableciendo unos mínimos y atajando las reducciones, bonificaciones y deducciones. Estos son algunos de los puntos económicos elaborados por Sumar, muchos de ellos herencia de Podemos. Ahora solo falta que los ciudadanos aporten los suyos. Bueno, este es el proyecto, las bases que ha empezado a dibujar Yolanda Díaz. Me gustaría saber cuál es vuestra opinión en materia económica, pero la medida que está generando más polémica en los medios de comunicación, en los debates, ya no solo de los medios, sino también en las propias redes sociales, precisamente ese asunto de la herencia universal, dar 20.000 euros a los jóvenes que cumplan 18 años. ¿Cómo lo veis? ¿Pero quién los da? El Estado. El Estado. O sea, que es un gasto adicional del Estado. Sí, claro. A través de lo que recauda en herencia. ¿Cuántos jóvenes hay de 18 años al año en España? ¿150.000? No, yo creo que más, ¿no? Sí. 200.000, pongamos. No sé. A ver, aquí... Voy a buscarlo. Los mismos que les tocó el bono de 200 euros para gastarse en juegos para vender en Internet, ¿cuántos eran? Pues mira, los que lo solicitaron cuando cumplieron 18 años en 2022, 281.000. Pues bueno, entonces estamos hablando números de 300.000, digamos, sí. ¿no? O más. 300.000, 20.000, ¿cuántos son? 2 por 3, para que no nos equivoquemos. A ver, 300, un cigotillo 200, amplio. Y 3 ceros más.
60 millones de euros. Bueno, pues 60 millones de euros de déficit adicional. Pero hay que tener en cuenta que esos 20.000 cotizan a Hacienda, o sea que de ahí el Estado se lleva una parte, luego netos son menos. Bueno, bien, es más gasto, ¿no? 300.000 por 20.000. Yo creo que es más. Son 6.000 millones. 6.000 millones. Son 6.000 millones. Estamos hablando que es una auténtica 6.000 millones es lo que nos va a pedir la Comisión Europea, un poco menos de lo que nos va a pedir la Comisión Europea, que reduzcamos el déficit público el año que viene. Luego eso quiere decir que el año que viene son 6.000 que tenemos que reducir, más otros 7.000 que tenemos que reducir, más 6.000 que nos metería a sumar. El año que viene tendríamos un exceso de gasto de 13.000 millones que tendríamos que recortar. Bueno, pues está bien. Es decir, y de ahí después, ¿cómo vamos a...? Y con eso vamos a hacer inversión pública para vivienda, vamos a hacer inversión pública para sanidad, vamos a hacer inversión pública para educación. Lo dudo, ¿no? Me parece muy imposible, ¿no? Entonces esto es una promesa, bueno, pues como la de... Si es que llevamos 40 años de 800 a 1.000 puestos de trabajo, ¿no os acordáis el millón de puestos, los 800.000 puestos de trabajo y OTAN de entrada? No, pues estamos siempre igual. Bueno, esto es una promesa completamente en el vacío, que quedará ahí y que lo que pretende es transmitir un mensaje político de yo voy a repartiros, votarme que os voy a dar dinero, ¿no? Subir el impuesto de sociedades, hay que ver, primero el impuesto de sociedades es sobre beneficios, por lo tanto hay que ver cuántas sociedades tienen beneficios. De las sociedades que tienen beneficios hay que ver cuántas se pueden domiciliar fuera. Acabamos de tener un debate sobre una sociedad que se ha querido domiciliar fuera y al final hemos visto que, le guste o no le guste al que gobierna, las sociedades en Europa se domicilian con facilidad. ¿Eso es lo que queremos hacer? Bueno, pues es que es lo mismo que con la ley de vivienda. Los legisladores tienen que ser conscientes que lo que hacen tiene consecuencias porque los ciudadanos se adaptan. Si el mensaje es, si está usted en Portugal o está usted en Holanda o está usted en Irlanda, paga usted menos impuestos que si está usted en España, pues no nos quejemos de lo que suceda después. Poner más tramos en el IRPF. Poner más tramos en el IRPF es hacer un IRPF mucho menos eficiente, que funciona con mucha menos capacidad y además en el que los ciudadanos no tienen incentivos para mejorar su renta porque inmediatamente que la mejoran salen perdiendo. No. Porque cuando saltas de tramo pagas más, pero a lo mejor solo has saltado de tramo por muy pocos euros, por uno. Entonces todo esto está inventado, todo esto está inventado. ¿El impuesto sobre las grandes fortunas? Pues es lo mismo, tendrás una... Las personas que pueden trasladar su domicilio, pues seguramente no son todas. Muchas de las personas que nos están viendo no pueden trasladar su domicilio. Las que pueden trasladar su domicilio son precisamente a las que se quiere castigar con estas normas. Pues ahí hay que buscar un equilibrio, pero si no buscamos un equilibrio, acabaremos teniendo muchísima gente que, pudiendo domiciliarse en otro país, se domicilie. Es decir, son unos mensajes tan antiguos, tan conocidos, que la mitad de ellos no se pueden aplicar y después, además, cuando se aplican, producen unos efectos tan negativos que sinceramente es decepcionante que a estas alturas del siglo XXI en Europa haya partidos que plantean regalos constantes, ¿no? A mí lo que supone eso, que es que cuando te regalan, te quitan el incentivo para conseguirlo, que eso es para acabarlo de arreglar. O sea, hay gente que no entiende, incluso creo que hay algún europeo y algún incluso español, que no entiende por qué en España puede haber tanto paro y tantos oficios que no se cubren las plazas. Pues es bastante fácil de explicar. O sea, hay gente, entre otras muchas cosas, pero hay gente que con lo que cobra de distintos sitios dice que trabaja Rita, la cantadora, que es una señora muy conocida. De todos modos, yo lo único que añadiría es una cosa que no entiendo, que es por qué tiene que haber tramos en el IRPF. No lo he entendido nunca. Creo que es un error de bulto, que solo lo único que hace es exactamente eso, que es no incentivar que quieras cobrar más. Me dicen que como la Constitución pone que tiene que ser los impuestos progresivos, pero claro, si multiplicas por 5, si le quitas el 20 o el 15% a un señor que cobra €1, quitas una birria, pero si le quitas a un señor que cobra 1.000.000 es muy progresivo esto. Entonces no acabo de ver que tenga que ser así. Supongo que es que soy tonto.
Bueno, en el mismo artículo de la Constitución donde dice que tiene que ser progresivo, también dice que tiene que ser no confiscatorio, ¿no? Por tanto, Sí, que nos expliquen un poquito cuál es el verdadero proyecto de Yolanda. Pero yo me quedo con una cosa que ha apuntado Rodrigo, ¿no? Y es que al final estas medidas, sobre todo la de subir los tramos en el IRPF, van destinadas a las personas que efectivamente se pueden ir fuera. Pero claro, si en España ya durante los últimos años, no solo fruto de las ideas de la izquierda, se ha acabado con el régimen de impatriados, ¿no? La famosa ley Beckham, se instauró ese modelo 720 de declaración de los bienes situados en el extranjero, que por cierto luego se declaró ilegal por ese régimen sancionador que tenía tan confiscatorio precisamente. Si evitamos que la riqueza, tanto de personas jurídicas, como nos ha pasado con Ferrovial, como físicas, esos altos directivos, ¿no? que se mueven a nuestro país porque antes sí encontraban ciertas cuestiones que le beneficiaban, como por ejemplo esta deducción del 20% que propone Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y ahora no, bueno, pues ¿qué podemos esperar? ¿Qué tipo de empleo se va a crear si además también se propone a los jóvenes de 18 años que por el mero hecho de cumplir esa edad ingresen en su cuenta 20.000 euros menos luego impuestos, ¿no? ¿Qué tipo de generación, y concluyo con esto, se va a crear en España si no incentivamos que precisamente los jóvenes, que son los que tienen que contribuir a pagar las pensiones, pues no estén motivados, ¿no? Para seguir estudiando o entrar en el mercado de trabajo, que ahora mismo es lo que es más necesario, dado que no hay una buena política de natalidad? ¿Qué podemos esperar? Y para conseguir además también sus propios objetivos, porque al final Yolanda Díaz enmascara esta propuesta de los 20.000 euros para los jóvenes que cumplan 18 años para que así se puedan comprar una vivienda digna, pero no sé qué joven de 18 años está planteando meterse hoy en día una hipoteca. Sobre todo por 20.000 euros. Vamos a ver, además, es decir, hay que tener siempre en cuenta una cosa que se llama la economía real. Es decir, en el 2019 el Estado español, y lo tengo aquí delante, ingresó por todos los conceptos, seguridad social y por 488.000 millones de euros, con un PIB determinado. Este año, 2022, ha ingresado 570.000 millones de euros con un PIB inferior al del 2019. Es decir, hemos pasado de 488.000 a 570.000 con menos riqueza en el país. Hemos incrementado en casi 90.000 millones los impuestos a los españoles en general, trabajadores y empresarios en su global, 90.000 millones cuando la riqueza del país es inferior a la del 2019. Y ahora llega, claro, obviamente, una señora que pertenece a un partido que es el comunista, es decir, que su experiencia en el mundo empresarial es nula, que no conoce absolutamente ni entiende de las leyes y las reglas del mercado, que nos dice que nos quiere subir más impuestos y no nos dice cómo va a subir la riqueza y el valor del país. Con lo cual tiene un gravísimo problema, porque si a mí me dijese esta señora, vamos a ver, vamos a hacer que el Producto Interior Bruto de nuestro país crezca en el próximo quinquenio a un ritmo del 10%, y para esto vamos a hacer A, B, C, D, E, y voy a tomar todas estas medidas que me permiten hacer crecer el Producto Interior Bruto, la riqueza del país, un 10% acumulado anual, y de eso voy a dedicar una parte para dar ese dinero a los jóvenes. Yo diría, hombre, bueno, sí, voy a escucharla con atención. Pero a mí cuando alguien me dice una estupidez de este tamaño, que me dice, no, que voy a subir los impuestos, no me dice si voy a subir la riqueza del país, sino lo más probable es que lo que provoque es que la riqueza del país decrezca, es decir, que los impuestos que se puedan de verdad conseguir de forma natural vayan en detrimento de las clases, incluidas las clases con menos ingresos, con lo cual a largo plazo lo que llevo es a mi país es a convertirlo en una cubita, una cuba, que vale nada cuando tenía un valor precioso hace unos cuantos años. Y entonces, lo que hay que explicar a todo el mundo es decir, de acuerdo, perfecto, ¿usted quiere subir los impuestos? Súbalos, súbame la riqueza del país. Dígame cómo va a subir usted la riqueza del país y a partir de aquí hablamos de cómo distribuimos esa riqueza. Pero mientras usted no me diga de qué manera va a hacer que el país crezca en valor, en riqueza, no me hable usted de subir los impuestos, porque ¿sabe lo que me digo? Es que usted no tiene ni idea absolutamente de nada. Usted es simplemente una señora que lo único que sabe es de bla, 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 pero realmente no sabe de cómo
que tiene que hacer para que el país de verdad crezca y sea importante. Hombre, pero que lo demuestra prácticamente con el hecho de abrir directamente su programa a escuchar nuevas propuestas, porque está pidiendo exactamente que le hagan el trabajo, porque dice, hay que invertir del PIB 7% de educación, 1% en enseñanza universitaria. ¿Cómo lo piensa hacer? Pero es que además, vamos a ver, yo creo que José Ramón ha dicho una cosa muy importante. Si no aumentamos la riqueza del país, y vamos muy mal en riqueza relativa, es decir, nos ha pasado Irlanda hace mucho tiempo, nos ha pasado la República Checa, nos ha pasado Lituania. Estamos muy cerca de que Portugal, que tiene ya mejores cifras que nosotros en términos de déficit, en términos de crecimiento y en términos de paro, sea un país más próspero que nosotros, pues entonces nuestra capacidad de repartir se está reduciendo. Estamos viendo cifras muy preocupantes de aumento de las desigualdades. Hoy mismo las cifras que se han publicado de empleo indican que hemos vuelto a más de 1 millón de familias con todos los miembros en paro. O sea, tenemos problemas muy serios. Y realmente pretender que vamos a poder atender a nuevas demandas tan únicas, porque no conozco ningún país, ni de la Unión Europea, ni de la OCDE, ni de la Cuenca del Pacífico, que le dé a todos los ciudadanos, por tener 18 años, una cantidad de dinero. No lo conozco. Puede que lo haya, pero no lo conozco. Igual algún Emirato Árabe. Puede que en el Golfo suceda. Sí, puede que en el Golfo suceda, pero vamos, son unas economías muy con unas características muy distintas, ¿no? Entonces, desde luego, las economías punteras, Corea del Sur, Japón, Alemania, China, etcétera, ninguna plantea eso. Entonces, es una cosa muy única, ¿no? En un país que tiene los problemas que tiene de crecimiento relativo y de crecimiento absoluto, no solo no hemos recuperado el nivel del año 2019, sino que el año 2019 estábamos recuperando el del 2008. O sea, que es que vamos muy mal. Pero es que somos el país cuya renta per cápita crece menos de todos nuestros vecinos. Segundo, ¿dónde se recauda? Es decir, si el tema es recaudar... Por abajo. Se recauda entre los 30 y los 90.000 euros. Ahí está el meollo de la recaudación. Si dices, no, a estos señores no les voy a tocar porque son muchos y entonces no me votan, bueno, pues entonces todo lo demás que haces es centrarte en unos señores que o bien se pueden marchar o bien, aunque les recaudes, vas a recaudar cientos de millones, no vas a recaudar más. ¿Quieres financiar 6.000 millones? Pues muy difícil de financiar, ¿no? Y además estás mandando un mensaje de, óigame, si usted puede ganar un sueldo alto porque tiene usted unas habilidades que el mercado hoy valora, márchese. Claro. Es el mensaje, no es otro. O sea, no nos equivoquemos. Es igual que nos están diciendo, si usted tiene ahorros, no compre viviendas para alquilar. Bueno, pues si usted usted es una persona que por lo que sea tiene usted habilidades técnicas, o es usted una persona de habilidades de comunicación, o es usted un artista, no esté usted aquí. Aquí esto está para los que no tienen dónde ir. Habrá mucha gente que aún así siga porque tiene familias, porque le gusta esto, por lo que tú quieras, pero habrá otra que no. Y claro, eso es un mensaje muy malo para la sociedad, muy malo. Entonces, tenerse que hacer un hueco en la vida política española prometiendo una herencia que no promete nadie en el mundo y que además en un Estado que tiene, lo ha recordado José Ramón, 1,5 billion de deuda pública, ya, y subiendo, la verdad es que es una irresponsabilidad notable, ¿no? Sí, pero es que Yolanda Díaz se ha convertido en la Bertrand de Jouvenel con su ética de la redistribución. Para ella está todo bien repartir. Lo que no sabe es que este politólogo, ¿no?, y economista parisino, cuando escribió su libro, precisamente explicaba que los regímenes, ¿no?, donde creen más en la redistribución de la propiedad, que es lo que intenta realmente con esto de la herencia universal, pues es propio de otros regímenes como el fascista, ¿no? Y en concreto el de Benito Mussolini. Era una de sus máximas cuando él se presentó y democráticamente también salió, ¿no? Por tanto, en fin, yo me uno a eso de que, claro, tiran más por los tramos más altos del IRPF en lugar de por los más bajos. Si estamos diciendo que es a partir de los 30.000 euros donde más se recauda, ¿por qué no suben el mínimo exento? Sería una manera, ¿no?, de, yo creo que mucho mejor, de ayudar a quien peor lo está pasando, a ese millón de familias españolas ya en riesgo de exclusión social porque ninguno de sus miembros ingresa absolutamente un euro a final de mes, en lugar de robar al rico
que es el que está contribuyendo a que por lo menos se siga recaudando. Pero es que estáis diciendo una cosa que es muy típica de un partido tipo Podemos, más que por ser Podemos, por ser un partido con relaciones con el Partido Comunista. O sea, estamos hablando de propuestas de partidos comunistas que ya han triunfado, entre comillas y con ironía, en el amplio mundo. Pero desgraciadamente no estamos hablando de Yolanda Díaz en muchos casos. Estamos hablando de que el PSOE es el que está haciendo eso. Exacto. Que eso es lo que es más insólito. Porque a mí que Yolanda Díaz o el Partido Comunista diga eso, que va a dar una renta, que va a dar un piso para todos y tal, pues dices, ya hemos visto cómo acaba. Pero que lo diga el Partido Socialista, donde más bien hay una panda de pijos de toda la vida, eso es lo que no acabo de entender. Sí, vamos a ver. Tú no puedes recaudar 6.000 millones de euros más a través del IRPF si no creas 1 millón de puestos de trabajo. Lo primero que tienes que decir es tenemos que crear 1 millón de puestos de trabajo y entonces vamos al famoso mantra. En un año voy a hacer, o en mi legislatura, voy a crear 800.000 puestos de trabajo de Felipe González y nos daremos cuenta que todo es imposible. Es decir, es todo, absolutamente todo, es inviable. Tú no puedes recaudar 6.000 millones de euros extras para regalárselos a unos chavalines de 18 años que no sé qué han aportado todavía al país, ni qué es lo que nos pueden aportar. Porque se me dice, bueno, voy a dar una beca para que se vayan todos a estudiar a Estados Unidos. Bueno, es que cuesta mucho más de 20.000. No. ¿Cómo vamos a conseguir 6.000 millones de euros si no es creando puestos de trabajo? Ella es la ministra de Trabajo. Ella tendría que saber cómo se crea ese millón de puestos de trabajo. Pero como es incapaz, porque no hace nada de las funciones que le corresponden como ministra, sino solamente se dedica al bla, bla, bla y a crear una confusión en los datos de paro real, porque hoy ya no sabemos absolutamente nadie cuál es la cifra real de paro, porque no la sabemos. Antes las estadísticas del dinero que se pagaba por el tema del subsidio de desempleo, es decir, el día 10 de abril sabías lo que se había pagado el día 31 de marzo. Estamos a 30 de abril y todavía no sé lo que se ha pagado este mes de marzo en el subsidio de desempleo. No les da la gana publicarlo, todo lo retrasa, todos los mienten. Entonces esto es una falacia. Es imposible. Lo único que le falta es hacer la de Pedro Sánchez. Con los fondos Next Generation voy a regalarlos, como los fondos Next Generation voy a hacer viviendas. Pero vamos a ver, por favor, o sea, ¿desde cuándo los fondos Next Generation iban a ser dedicados para hacer viviendas sociales? ¿No? Es decir, que tenemos, o para campañas publicitarias en televisión todo el día. Tenemos a Holmeyer, es decir, que está publicando a punto de que salga, es decir, el informe de cuando vino aquí, poniendo a caldo a la ministra de Economía por no querer colaborar en la información que tenía que haberle dado. Es decir, y podemos tener un problema muy serio, y eso que es solo europarlamentaria, ¿eh? Ojito, como esto llegue, termine... Pero además, en los datos que esta semana, hay 2 datos de estos días que son interesantes. Uno de hoy, no solo ha crecido, no hemos vuelto a la cifra tremenda de 1 millón de familias en paro, con todos los millones en paro, sino que ha vuelto a superar el 30% del paro juvenil. Entonces, me parecen uno de los temas más importantes que esto. Pero segundo, esta semana la OCDE ha hecho su estadística de cuánto pagan los países por individuo con impuestos, incluidas la seguridad social. Y nosotros estamos por encima de la media de la OCDE. Quiere decir que, comparando con nuestros competidores, los españoles, entre sus impuestos y sus cuotas de la seguridad social, pagan más ya que la media de países con los que competimos. Deberíamos de reflexionar si estamos en condiciones de seguir aumentando ese coste o esa carga fiscal sobre los ciudadanos. Ahora, pretender que esa carga fiscal la van a pagar unas rentas que son muy pocas y que con las que se recaudan cientos de millones, no miles de millones, y que son volátiles, y que algunas de ellas son volátiles, claro. Pues es que me parece que se está haciendo siempre el mismo debate falso, ¿no?
Volveremos al plano económico en apenas unos minutos. Analizaremos, como bien decía don Rodrigo, el que es uno de los temas más importantes de hoy, después de que ayer conociésemos los datos de la EPE y con ese dato de la inflación también de este viernes. Antes, rápidamente, las otras propuestas fuera del plano económico de Sumar, el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, promoviendo así y facilitando la regularización de miles de ilegales que llegan a nuestro país, que CIS, Correos, Paradores o Biblioteca Nacional no se elijan de forma por el poder, por el gobierno, sino que se cree un comité de expertos, ya saben ustedes cómo suena esto de los comités de expertos, para que sea quien lo decida. El voto, que se rebaje a los 16 años, y además también plantea esa idea que se ha trasladado también en Madrid, lo de las ciudades de 15 minutos, pues ella lo plantea de otra forma distinta, pero dice que hay que hacer una ciudad ecofeminista. En fin, veamos cuál es el efecto de Sumar contra Unidas Podemos. La Moncloa es un objetivo para Yolanda Díaz. No así para su plataforma Sumar. La cuestión es ¿por qué? Porque Sumar ni se ha reconocido como partido político ni se ha inscrito como tal en el Ministerio del Interior. Una contradicción después de que la vicepresidenta segunda del gobierno haya hecho uso de esta plataforma para ensalzarse como si de un partido se tratara, pero contando con las ventajas fiscales de ser por ahora solo una asociación sin vinculación a ningún partido político. Una razón que le lleva además a escaparse por el momento del control del Tribunal de Cuentas y justificar la manera en la que ha recaudado 100.000 euros a través de microdonaciones, al margen de sus obligaciones financieras y de auditoría a las que está obligada al cumplir un año desde su fundación. Lo que sí estaría incumpliendo por ahora es con la ley de transparencia, porque por ejemplo en su página web no se detalla ni su organigrama. La intención de la titular de trabajo pasa por recuperar las relaciones con Podemos tras el 28 de mayo y crear ahora mismo un partido político le obligaría a la constitución de un organigrama, es decir, un reparto de poder en el que ahora mismo ni siquiera está pensando, al menos hasta ver si la formación morada se hunde en los próximos comicios. Es más, es posible que Podemos incluso se quede a las puertas de la propia Asamblea de Madrid. Según las encuestas, Sumar se hace con una parte importante de Podemos en caso de ir por separado en unas generales. Sin embargo, juntos no llegarían ni a sumar los 35 escaños que por contra sí que consiguió Podemos en las pasadas elecciones generales de 2019. Estas son las últimas encuestas que hemos visto en los diferentes medios de comunicación y que les hemos ido contando aquí a diario. Hoy publica el diario Voz Populi una que estarían manejando, una encuesta interna que estarían manejando en Génova 13 y que sacaría el Partido Popular 45 escaños al Partido Socialista gracias al trasvase de un 10% del electorado. Lo que confía en el equipo de Alberto Núñez Feijóo es quitar esos 50 diputados al Partido Socialista, es decir, tener el Partido Popular 50 diputados más que en las elecciones del año 2019 y por su parte que el Partido Socialista perdiera 30 diputados. Sin embargo, seguiría el Partido Socialista manteniéndose en ese suelo que venimos repitiéndoles de 90 asientos en el Congreso de los Diputados. Que no se fíen un pelo porque las dádivas que va a repartir Pedro Sánchez y la compra de votos va a ser terrible. Hombre, es que si hemos visto antes del 28 de mayo no me quiero imaginar lo que va a suceder antes de las generales. Claro, y como aquí nos han explicado todos cuando en esas entrevistas, estas encuestas, salen otros, esos otros quiere decir otros para Pedro Sánchez. Entonces, en fin, si el PP se conforma o se cree eso y eso le lleva a algún tipo de relajación, va mal. Si le lleva a trabajar como un burro y a mejorar las cosas, pues igual va bien, pero que no se fíen un pelo, que Pedro Sánchez costará quitárselo. ¿Creéis que a Sumar lo están inflando los medios de comunicación? Bueno, yo creo que esto es una opinión muy personal y casi demasiado ¿no? opinativa, porque realmente, como no nos podemos fiar a día de hoy, y es una pena, ¿no? del CIS, pues no podemos saberlo a ciencia cierta, pero yo, por desgracia, sí que pienso que vamos, si es que es la apuesta, o sea, Sumar ahora mismo es la apuesta del Partido Socialista por no tocar fondo. Y lo saben muy bien. Lo saben también que el propio Feijóo bueno, pues ha centrado su mensaje también le viene muy en favor del PSOE. Y a Feijóo, efectivamente, pues lo que le viene bien es que se pegue con Podemos. Claro. No que exista. O sea, la existencia de Sumar, o sea, esta señora se va a llevar a mucha más gente detrás que lo que se llevaba a Pablo Iglesias, ¿eh? O que se iba a llevar a Pablo Iglesias. Con lo cual, pero lo que le interesa al Partido Popular también es que mucho votante del Partido Socialista, en vez de volver a votar al Partido Socialista, vea en Yolanda Díaz una nueva esperanza y deposite el voto para Sumar. Sí.
De todas formas, pongamos un poco la mirada atrás en la experiencia electoral más cercana que tenemos, que fue la de Andalucía. Al final, cada vez que se fragmenta la izquierda, como va a suceder en las próximas generales, la izquierda pierde, ¿no? Por tanto, bueno, por mucho que llegue a granjearse un cierto número de votos contundentes Sumar, yo creo que esto a la izquierda la va a romper por completo. Y por eso pienso, ¿no?, y apoyo la idea, puedo equivocarme totalmente porque no manejamos encuestas reales, viniendo del CIS, en que Sumar va a subir y bastante en estos comicios generales. Pero no va a superar lo que tenía Podemos con Pablo Iglesias, los 5 millones. Me parece a mí. No sé, lo que me parece que es claro, históricamente se ha dicho que España está del 0 al 10, está en un 6 si el 10 es izquierda. O sea que España está un poco al centro izquierda, ¿no? Entonces, nos podemos encontrar, que es lo que sería malo, que de cara a las elecciones haya un partido de centro-derecha, un partido de derecha, un partido de centro-izquierda, entre comillas, y un partido de izquierda. Con lo cual estamos hablando de 4 partidos, 2 más 2. Según parece, Pedro Sánchez lo que ha hecho, bueno, parece bastante evidente en los últimos 5 años de política, se ha ido izquierdizando, con lo cual está dejando un espacio que el PP va a ocupar, porque no se va a quedar vacío. Con lo cual, en teoría, esa sería la opción de que el PP con Vox pueda gobernar, que es que el otro se ha ido para el otro lado y ha dejado un espacio. Claro, si en el otro lado en vez de 2 hay 3 y se pegan, entonces eso ya no solamente queda ese espacio, sino queda todo el cabreo que hay por ahí, que se van perdiendo votos. Pero si eso no ocurre y son 2 para 2, cuidadito. En fin, veremos qué es lo que sucede. Nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad, no sin antes recordarles el número de teléfono al que pueden enviar sus mensajes de texto para ayudar al Toro Televisión, para apoyar a que esta casa pueda seguir trabajando y hacerlo además libremente, para trasladarles no solo lo que sucede en el mundo, sino por qué sucede, con esa mirada crítica que además les insisto mucho en ello. Un mensaje de texto con la palabra Toro al 28088, se lo repito, Toro al 28088, y por menos de lo que cuesta un café hoy en día en España, podrán echarnos un cable. Pausa para la publicidad y a la vuelta seguimos con las locuras de Ana Gullo. Seguimos en Dando Caña, nos acercamos a la 1 en punto de la tarde. Todavía tenemos pendiente analizar y hacer un mapa de la situación económica en España. De hecho, José Ramón Riera, como todos los viernes, nos trae unos datos muy interesantes preparados para hoy. Hablaremos del último movimiento de Marruecos, también del mapa de cómo está el yihadismo en nuestro país y cómo afecta a Cataluña, que es además, a su vez, una de las comunidades autónomas donde más preocupa la ocupación y donde más puede empeorar después de esta nueva ley de vivienda que salió ayer en el Congreso de los Diputados. De ello hablaremos en esta última hora que nos queda de Dando Caña, pero antes, Ana Gullo y sus crónicas de manicomio. Buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Alba. Yo no sé cómo se van a tomar los ecologistas esta noticia, porque en Gerona van a empezar a electrocutar peces como remedio contra la sequía. El ayuntamiento ha tomado esta decisión debido al bajo nivel del agua del río Onllar. Su objetivo, evitar que estos peces mueran por falta de agua. Una medida que esperan realizar antes de que comience el verano. Pero, ¿en qué va a consistir esta técnica exactamente? En aturdir a los peces para trasladarlos sin que se produzca ningún problema, transportándolos desde este río, Onllar, hasta el río Ter. Desde el Departamento de Acción Climática aseguran que con esta medida se van a salvar especies autónomas y bardos, mientras que las pobres carpas serán sacrificadas en vez de ser capturadas, ya que se reconocen como especie exótica invasora. Lo que sí han querido dejar claro desde el departamento es que todo esto será cumpliendo siempre con la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Pero ya hemos visto cómo hace unas semanas las autoridades también han llevado operaciones muy similares a esta, pero que en vez de preservar los peces, lo que querían preservar es la calidad del agua, porque nos encontramos, por ejemplo, con el pantano de Sau, que para preservar, como hay tanta sequía, para preservar esa calidad de agua y que pueda garantizar el suministro de 1 millón de habitantes durante los próximos 3 meses, han tenido que quitar, y están teniendo que hacerlo porque esto se aprobó hace unas semanas, durante 6 semanas, 70 toneladas de peces de este pantano. Y eso significa acabar con esta especie, o sea, con esas especies, porque no pueden trasladar tanta cantidad de peces. Entonces ahí sí que, por ejemplo, les tienen que sacrificar. Pero claro, estamos viendo que al final es algo... ¿Y la ley de bienestar animal no les afecta? Pues como la ley de bienestar animal, aunque se ha aprobado en el Congreso y en el Senado, entra en vigor más adelante en septiembre, pues de momento todavía no. Lo que sí les afecta, yo
no sé cómo van a tener las represalias de esa ley, o sea, de esa pesca que electrocuta a los peces, de esa pesca eléctrica, porque ya la Unión Europea prohibió a partir de enero del año 2021 realizar este tipo de pesca, que además en España se seguía haciendo, sobre todo en algunos caladeros del Mar del Norte y para un número limitado de embarcaciones. Pero claro, si aquí estamos viendo que sí que va a haber especies que las van a sacrificar, como las carpas, porque son una especie invasora, yo no sé cómo se van a enfrentar luego a la Unión Europea para poner en práctica este tipo de políticas y leyes, ni tampoco cómo les va a sentar a los ecologistas. El biólogo. Supongo que con Doñana no resolverán eso. Ya está. De todos modos, no olvides que para cierta política y sobre todo la izquierda, el fin justifica los medios sin ningún problema, como se pudo ver de que los estados de alarma inconstitucionales no pasaba nada porque hemos salvado vidas. Pues aquí, como salvarán vidas de peces, pues hacer las salvajadas que quieras, incluso cargarte a algún que otro pescador, si es un problema, y lo justificarás. Y no creo que tengan mucho problema para justificarlo. Y biológicamente no tengo ni idea. O sea, de lo que Claro, es ¿cómo le aturdir puede peces. afectar a ese pez el día de mañana? A lo mejor tiene menos vitamina. Si la ley de bienestar animal es verdad, terriblemente. Si como la ley de bienestar animal, que sepa yo, no define la biología, pues como cualquier otro animal que le electrocuten. Fatal, pero no. Pues bueno. Nos encontramos ya el Ministerio de Transición Ecológica, los últimos datos que daba sobre cómo está la sequía, ¿no? Actualmente, por ejemplo, en los embalses, que es lo que más preocupa, nos encontramos que en esta semana están a un 51,2% de su capacidad, cuando lo normal es que por estas fechas esté en un 63%. Entonces sí que pues que tenemos esa necesidad, que muchos de ellos, pues al notarse solo con ese 50% de probabilidad, pues vemos, de capacidad, perdón, que este tipo de medidas a lo mejor son más o a ver qué vamos a hacer. Una sequía muy preocupante de la que además hemos estado informándoles aquí a diario, no solo por ese asunto de Doñana que se ha querido sacar completamente de contexto y que luego les contaremos además cómo Bruselas está contraatacando directamente al gobierno de la Junta de Andalucía por estas medidas, sino que además también les hemos informado de cómo no tiene sentido alguno de que España se seque mientras se siguen destruyendo embalses y mientras somos líderes en Europa en la destrucción de estas presas. En fin, Ana, ¿qué otra locura nos traes para hoy? Issam Hussein Diaini, alcalde de la ciudad brasileña Araucaria, de 65 años, se ha casado con un adolescente de 16. Y lo tremendo de esta historia no es solo este hecho, sino que al día siguiente de la ceremonia civil nombró a su nueva suegra como secretaria de Cultura y Turismo de ese municipio. El matrimonio civil fue contraído el pasado 12 de abril, justo un día después de que la joven cumpliera 16 años. Edad con la que un menor puede contraer legalmente matrimonio en Brasil siempre y cuando cuente con la aprobación y autorización de sus padres. Pero ahora la Fiscalía ha abierto una investigación contra Issam por nepotismo, al beneficiar tras la boda a la madre del adolescente, que fue además quien aprobó ese enlace matrimonial. La madre y nueva suegra del alcalde pasó de ser una simple funcionaria en la Secretaría de Educación a su secretaria de Cultura y Turismo, con un salario de más de $4.200 al mes. Esto ha generado bastante revuelo, sobre todo un escándalo en esa localidad y en ese municipio, porque además es que, claro, quien ofició esa ceremonia era la propia vicealcaldesa, porque es la que tiene el nombramiento de jefatura del registro civil, y ambos además fueron nombrados en el año 2016 y reelegidos en el año 2020. Pero es que esta historia no acaba aquí, es que también está metida dentro de esta administración la tía del adolescente, que la tía, por ejemplo, ya la enchufaron en octubre del año 2022, que se convirtió en secretaria de Planificación del municipio, y en el año 2010, cuando este alcalde no era todavía alcalde, pero tenía otro cargo, también había metido en la administración a su entonces mujer, su exmujer, que ya no está con ella porque se ha casado con esta jovencita, 2 de sus hijos y a su cuñado. Podríamos decir que todo queda en casa. Todo queda en casa. ¿Y esto dónde has dicho que era? ¿En Andalucía? No, esto es en Brasil. ¿Estás segura que no está el Tito Berni por ahí? En Aura. Lo que hay que hacer es felicitar a los... ¿No está el Tito Berni por ahí metido? Hay que felicitar a los ciudadanos de este pueblo-ciudad por su buen ojo eligiendo alcalde y que les den 2 duros. Ellos sabrán que votan. Han tenido que, claro, obviamente, hacer una tipo de aclaración, y esto es muy gracioso, porque han dicho que es un acto discrecional del Poder Ejecutivo y que bueno, que es que, claro, como son funcionarios y llevaban al servicio público, pues la madre, por ejemplo, 24 años de experiencia y la tía otros 10 años, pues que era un nombramiento muy normal. Claro, el Ministerio Público ha dicho que tururú que te vi, así diciéndolo rápido y pronto, porque, claro, al final el nepotismo lo que se basa es en eso, en colocar
a amiguitos tuyos en diferentes cargos públicos. Yo, de verdad, que es que las crónicas nos llevan hasta todas las partes del mundo, pero siempre hay algo. Yo no sé de qué nos extrañamos. Aquí un vicepresidente del gobierno colocó a su mujer como ministra. Quiero decir que, por lo menos en Brasil sucede... No, hay que extrañarse. Esto no otro podemos nivel, ¿no? normalizar, ¿eh? En el año, por ejemplo, 2010, cuando colocó a su exmujer y demás, abrieron una investigación y demás, pero la archivaron. Y espero que esta no se quede en lo mismo. ¿Por qué no? Porque hombre, pues no sé, bueno, a lo mejor bueno, sí, a lo pero mejor es la tremendo. persona que lo investiga también está vinculado con esta familia, porque ya después del entramado familiar... Y luego, un dato, la joven era reina de belleza adolescente. Un dato anecdótico. Es que es muy guapa, por la imagen que hemos visto, la verdad guapa. que podría ser dentro de unos añitos Miss Brasil, era un bellezón. Seguramente. Hombre, el alcalde algo tiene que tener debajo del pelo, es decir, o sea, no será ya solo puestos, un problema, ¿no? No será solo un problema de afinidad familiar, pero bueno, Ya puestos, también tiene gusto. En fin, Ana Agulló, muchísimas gracias por estas crónicas de Manicomio. Nos vemos la semana que viene con más asuntos. Pasan 5 minutos de la 1 en punto de la tarde. Nos íbamos a ir a tema de seguridad. Sí, nos vamos a ir a tema de seguridad. Nos vamos con Gabriel Serrano, porque hemos conocido la situación del yihadismo en nuestro país. Además, una situación que empeora si nos fijamos encima en Cataluña. Gaby, cuéntanos. Así es, Alba, el yihadismo desgraciadamente está teniendo mayor peso en España. Menos mal que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado llevan a cabo importantes investigaciones y operaciones frente al terrorismo yihadista y así poder combatir esta situación. Pues según datos del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo, en 2022 se llevaron a cabo 27 operaciones policiales en nuestro país. Destacamos Cataluña, que acumula la mitad de ellas con 12. La capital le sigue con 3 operaciones y el lugar donde el yihadismo tiene una fuerte presencia como Melilla también cuenta con 3. En total, estas actuaciones se saldaron con 46 personas detenidas y algunas de ellas tenían la intención de actuar de forma inminente. 2017 fue un año en el que hubo 51 operaciones policiales. Tuvimos los ataques terroristas de las Ramblas o Cambrils, con 16 fallecidos y más de un centenar de heridos. Para comparar años, en 2021 se realizaron 22 operaciones. La franja de edad se encuentra entre los 32 y 38 años en su mayoría, pero se encuentran también menores y ancianos. Llama la atención, Alba, lo que está ocurriendo en Cataluña y supone una grave crisis nacional. La implementación de políticas para acabar con esto son necesarias. Menos mal que la policía y Guardia Civil están detrás de estos actos para acabar con ellos. Gracias, Gaby. Luego les contaremos además cómo está el tema de las ocupaciones, porque en Cataluña, como saben, es uno de los principales asuntos que preocupa sobre todo a los vecinos. Pero antes vamos a página económica. Veamos cuál es la situación de los españoles, aquí lo hemos contado muchas veces, y esa situación de riesgo de pobreza, porque casi todo el sueldo lo destinan a alquiler y a pesar de que el Gobierno repita constantemente ese mantra de que España va bien y que toda su gestión es estupenda y maravillosa, las colas del hambre, sin embargo, siguen estando ahí. 1 de cada 3 españoles está en riesgo de pobreza. El INE asegura que los datos son mejores respecto a 2021, porque el porcentaje se sitúa ahora en el 26%, pero nada más lejos de la realidad. La situación sigue siendo muy complicada para muchas familias, que siguen llegando a final de mes con mucha dificultad. Los precios se encarecieron una media del 8,5% el año pasado, y la alimentación mucho más. Y uno de los factores que más perjudicó a las familias fue a nivel de hogar. La mayoría no pudo permitirse mantener su vivienda con una temperatura adecuada y tampoco irse de vacaciones, ni siquiera una semana al año. Canarias, Extremadura o Andalucía están entre las comunidades con más riesgo de pobreza y exclusión social. Pero atención, porque lo que más pone en jaque a las familias es el alquiler. Los españoles dedicaron el año pasado el 43% de su sueldo a pagarlo, la cifra más alta en una década. El año pasado se incrementó hasta en 10 comunidades autónomas. Es Baleares la que destina el mayor porcentaje con un 58%. Le sigue Cataluña con el mismo porcentaje y después Madrid, que se sitúa en tercer lugar con un 57%. Lo cierto es que el precio del alquiler se encuentra en máximos históricos y además los sueldos no crecen al mismo ritmo que la vivienda. Una situación que cada día se agrava más y que ha puesto a cientos de familias en situaciones extremas. Vean cómo se encontraba la semana pasada una cola del hambre a la hora de la cena en Corredera Baja de San Pablo, en el centro de Madrid. Justamente fue la semana pasada cuando arrasaron con un banco de alimentos en Segovia. Robaron hasta 5 toneladas de comida por valor de unos 15.000 euros. Como ven, es la propia realidad la que choca de frente con los datos generales, porque lo cierto es que ha subido y mucho el coste de la vida.
José Ramón Riera hoy nos va a hablar del PIB per cápita real. Real, sí. Acaba de publicar Eurostat ayer por la mañana los últimos datos del PIB per cápita real. Y lo que hice inmediatamente es colocar en una tablita cuál era el PIB de España, bueno, el PIB de todos los países de la Unión Europea, es decir, en 2019 y cómo estamos en 2022. España es el último país de Europa, es decir, en estos momentos en crecimiento, es decir, España ha decrecido un 2,4% el PIB real, ha pasado de 25.180 a 24.580 y por delante tiene 26 países. En la Unión Europea, en los 27 países, el PIB real per cápita ha crecido un 2,7%. Pero en la zona euro, es decir, que estamos más tocados sobre todo por el peso que tiene España, que tiene Francia, que tiene Alemania, solo ha crecido un 1,8%. Solo hay 3 países en Europa que decrecen, que son Francia, que decrece un 0,1% en este periodo de tiempo, Alemania, que decrece un 0,3% y España, que decrece un 2,4%. Y por otro lado tenemos el país número 1 que de mayor crecimiento es Irlanda, que espectacularmente crece un 30%. Sí, en periodo COVID y guerra de Ucrania. Le sigue Croacia con un crecimiento del 14,4% y sigue Polonia con casi un crecimiento del 12%. Grecia crece un 5,9%, Portugal crece un 3,2%, Países Bajos crece otro 3,2%, 3,3% crece Portugal y Países Bajos un 3,2%. Es decir, la realidad, somos el peor país de Europa que ha tenido como resultado en el efecto COVID y la guerra de Ucrania, es al que más nos ha afectado, es decir, el que peor ha sabido gestionar con diferencia estos dos efectos. Yo esto he querido traerlo sobre todo por 2 motivos. Uno, por darle la boquita a la ministra de Economía, que me apetecía mucho, porque claro, es que todos los días que la veo en la tele se va diciendo por ahí que es que España es la luz que ilumina al mundo, y al presidente del gobierno que tiene un mantra, es decir, permanentemente, es decir, a su alrededor de no, España lo ha hecho mejor que todos y con diferencia. Es falso, es incorrecto. Y además, por desgracia, y a mí lo que más me duele de este dato que publica Eurostat es no haberlo conocido por el Instituto Nacional de Estadística. El Instituto Nacional de Estadística podía haber publicado el dato del PIB real per cápita antes, o a la vez que se lo mandó a Eurostat y antes de lo que publicase Eurostat. Pero me duele mucho que un instituto como este, que manda la verdad, es decir, bueno, esperemos que sea la verdad, pero bueno, al menos manda un dato que, bueno, que está ahí, que es decir, que hemos decrecido el 2,4%, pero me duele mucho, y lo digo por los empleados públicos del Instituto Nacional de Estadística, que algo deberían de hacer para defenderse de una presidenta que, bueno, si quiere ocultar información, y que los españoles tenemos el derecho de tener esa información. Es decir, ha habido muchos gobiernos en este país desde la democracia, ni uno solo ha influenciado, que yo recuerde, sobre el Instituto Nacional de Estadística para que retrase información o para que no la publique o para que la manipule. Afortunadamente tenemos la Oficina Europea de Estadística, que recibe los datos que mandan los empleados públicos y por lo tanto los funcionarios del instituto, y por lo menos al final llega a nuestras manos la información. Y la información es la que es. Señora ministra, por favor, póngase usted a trabajar, haga sus labores, las labores de ministra de Economía, no nos oculte a los españoles que las cosas van mal, no se lo oculte a usted a sí misma, porque lo peor de todo este entorno es que cuando tú niegas la mayor, es decir, no tenemos ningún problema, España va bien, terminas creyendo todo, y en lugar de decir, no, tengo problemas, tomo acciones, tengo un problema, tomo medidas, tengo otro problema, tomo medidas, me siento, me reúno con los
agentes sociales o con mi equipo para pensar qué podemos hacer para resolver los problemas que tenemos. Si los problemas no existen, porque los tapo, no hago absolutamente nada y por lo tanto no lo voy a resolver. Y en estos momentos no hacer nada por resolver los problemas que tenemos es, de verdad, para mí esto es un delito contra la salud nacional económica de este país. Es decir, no hacer nada, pararse, debería de ser tratado como un delito contra el país. Tenemos que tomar medidas y no podemos permitirnos el lujo de ser los últimos de Europa en crecimiento y deberíamos, en lugar de tanto regalito, tanta paguita, pensar qué podemos hacer para crear empleo, para crear riqueza, para atraer más empresas, para atraer más capital, más inversiones. Lo que estamos viendo es que es justo lo contrario. Hoy anunciamos, como hemos visto con la ministra de Trabajo, que vamos a subir los impuestos y vamos a dar paguitas a los muchachos de 18 años. ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir a invertir en este país? Estamos encima atacando a otra de las medidas importantes para poder crecer. Un país como Irlanda, tenemos que recordar que en el año 2000 su Producto Interior Bruto era igual, exactamente igual que el de nuestro vecino Portugal. Hoy el Producto Interior Bruto de Irlanda es casi 5 veces el Producto Interior Bruto de Portugal. Es decir, debe estar ya rondando muy cerca de los 500.000 millones, del medio billón. Nosotros seguimos estancados y parados y con marcha atrás y no queremos aprender. ¿Cómo lo han conseguido los irlandeses? Tomando medidas, en la cual cuando las tomaron, les costó a corto plazo, perdieron dinero y tuvieron dificultades, hasta que fueron poquito a poco generando ingresos superiores. Y hoy tenemos la renta per cápita de los irlandeses, 77.490 euros, muy superior a los de los Estados Unidos, muy superior a los de Canadá, muy superior incluso a los de Corea del Sur, y se está convirtiendo en un país top de renta per cápita, un país que producía cerveza, que producía patatas y que producía hortalizas. Resulta que se ha hecho con el auténtico líder del sector de información y comunicaciones. Y además está dominando ese tema. Solo París ha entendido que quiere competir con Irlanda, y es el segundo, París y el de Francia, es la segunda región de Europa de mayor crecimiento en este sector. Madrid también se ha enterado y vamos a ver si sigue por esa línea y se trae nuevos inversores con el miedo que pueden tener por el hecho de venir a España. Y no sé, aquí hay un ministro de Economía que sabe muy bien lo que había que hacer en su momento para reactivar la economía y para hacernos crecer a la economía del país. El problema del crecimiento español es un problema que llevamos arrastrando desde el 2005, en que empezamos a quedarnos retrasados, ¿no? Por lo tanto, no es un problema nuevo y es un problema que se va agravando. Entonces, el modelo, el modelo lo estamos viendo en nuestro propio país. En la Comunidad de Madrid ha conseguido mantener crecimientos diferenciales constantemente, con críticas muy poco fundadas, en mi opinión, pero en cualquier caso el hecho está ahí y se ven cuáles son las economías dinámicas que hay en España. Por lo tanto, la discusión debería de centrarnos en políticas muy proactivas para la creación de empleo privado y para la expansión económica, ¿no? Y lamentablemente no estamos ahí, ¿no? Has tocado un tema que me parece muy significativo, José Ramón, que es el tema de las estadísticas. Es decir, no es ninguna broma que el INE no nos informe cuando nos tiene que informar, que la Inspección General del Estado ha desaparecido, era una institución, es verdad que dependiente del Ministerio de Hacienda, pero una institución seria y que llamaba la atención. Lo que está pasando con el Ministerio de Trabajo es terrible, porque es que han cambiado la legislación y han dejado de equiparar
contrato con empleo efectivo, bueno, pues eso tiene que tener un tratamiento estadístico, que nos enteremos de cuánta gente está en el desempleo en nuestro país efectivo y cuánta gente no, ¿no? Y, aunque no tenga que ver con las estadísticas, pero tiene que ver con los servicios públicos, continuamos con la catástrofe de la cita previa en la Seguridad Social y en otros ministerios. Entonces, estos son temas muy serios y muy importantes, ¿no? La IREF se ha convertido en el último faro que queda, y efectivamente pues, es un faro que no puede justificar que instituciones tan importantes como estas que he mencionado no estén jugando su papel, ¿no? Y en ese sentido no nos estamos haciendo ningún bien. Porque al final, en el montaje económico que estamos con la Unión Europea y con los servicios privados de estudios, nos vamos a enterar todos de todo. O sea, no se consigue nada con no contarlo, más que un desprestigio constante, ¿no? El crecimiento es una cuestión esencial. Y además estamos en un momento de cambio. Hemos tenido, es verdad, el gobierno cuando dice, bueno, es que me ha tocado una pandemia, me ha tocado una guerra, me ha tocado hasta un volcán, tiene toda la razón. Pero también le ha tocado que le han comprado toda la deuda pública que emitía, le ha tocado el programa de empleo de la Unión Europea con la pandemia, 100.000 millones de euros a repartir, el programa Next Generation del que tanto nos hablan y que nos ha llevado de momento a utilizar la palabra resiliencia, que no la utilizábamos tan a menudo en nuestro país. O sea, que ha tenido cosas positivas y cosas negativas. Ahora ya nos están avisando que a partir del año 24 vamos a tener que empezar a volver a hablar del déficit. Y que vamos a tener que bajar, y es una medida, digamos, suave, un 0,5 anual. Bueno, pues eso ya es una restricción que vamos a tener. Pero además, a partir del pasado 1 de marzo, el Banco Central Europeo empezó a no comprar deuda pública. Ahí hay una noticia que no se ha confirmado todo, pero que sí está en el mercado, y es que en el caso italiano, en el caso español, el Banco Central Europeo sigue comprando deuda pública. Eso no va a ser muy sostenible, porque claro, ¿cómo le explicas tú a un belga o a un francés o a un alemán que sus deudas públicas se dejan de comprar, y no eran cantidades menores? Pensemos que el 43% de la deuda pública alemana la había comprado el Banco Central Europeo, estamos hablando de cifras muy considerables, y que de repente a los italianos y españoles nos ha tocado la lotería y nos van a comprar la deuda pública. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? ¿Eso va a durar sin condiciones? Yo creo que eso es una situación insostenible y muy importante. Entonces, por lo tanto, nos siguen haciendo favores. O sea, en este momento seguimos siendo una economía a la que le hacen favores. Pero eso no va a durar eternamente. Es imposible que dure eternamente. Y entonces, lo que no podemos es alegremente pensar que el déficit público no va a jugar un papel. Va a empezar a jugar un papel muy pronto. Y que la deuda pública que estamos emitiendo, el Banco Central Europeo no nos podrá comprar toda la que emitamos. Y los tipos de interés empezarán a subir para el Estado, como ya han empezado a subir para los particulares. Y lo vemos en que la economía va ralentizándose, porque, bueno, al final, si antes pagabas un 2% y ahora pagas un 4%, antes pagabas un 4% y ahora pagas un 7%, pues eso tiene que afectarte, ¿no? Entonces es un momento muy importante y la experiencia tan catastrófica que estamos teniendo en la salida de la administración pública de la crisis del COVID con las citas previas es es decir, el Colegio Nacional de Administradores Privados en España ha sacado en febrero un estudio muy interesante en el que el 82% de las citas previas fracasan. Entonces, no podemos estar así, es decir, es un servicio público básico. ¿Qué es esto de que un jubilado no pueda de ninguna manera acceder al servicio de la Seguridad Social? Bueno, eso no puede ser, o sea, eso no pasaba, aquí no ha pasado nunca. Entonces, ¿qué pasa? Estamos retrocediendo en la calidad de nuestra gestión. Y eso me parece a mí muy significativo y muy peligroso, ¿no? Has dicho una cosa que para mí es muy preocupante, la intervención general de la Administración del Estado. En estos momentos se está notando muchísimo, pero muchísimo en el retraso de la información. Pero no solo eso. Si tú te coges la contabilización de lo que se produjo en el mes de diciembre comparado con la media de los 11 meses anteriores, resulta que se ha contabilizado el doble. Es decir, de media estábamos en 42.500 y en diciembre se contabilizaron gastos por 86.000 millones.
¿Cuál es la preocupación? ¿Se contabilizaron todos? Se ha quedado dinero debajo de la mesa como se quedó, es decir, en la época Zapatero, a la hora de cuando entró el Partido Popular, se encontró con un déficit extraordinario y no esperado porque nadie se lo dijo. Está pasando exactamente lo mismo. Ahora estamos otra vez igual. Bueno, aquí yo creo que los empleados públicos tienen una responsabilidad, y es que ellos son funcionarios y tienen que contarnos estas cosas. Ahora seguimos hablando de ello, que también quiero escuchar a Patricia Sanz, pero antes, como saben, hoy se inicia ese puente de mayo esperado por muchos, ya que el lunes, primer día del próximo mes de mayo, es el Día del Trabajador. Además, la Comunidad de Madrid es una de las más afortunadas porque tienen este puente más largo donde se conmemora ese levantamiento contra los invasores franceses. Además, hoy a las 3 arranca esa campaña especial de la Dirección General de Tráfico, donde se prevén más de 6,5 millones de desplazamientos. Nos vamos en directo hasta la Dirección General de Tráfico para conocer el estado actual de las carreteras con Alba Ariz. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues en estos momentos estamos pendientes de varios siniestros. En Huelva, en la 49 en Chucena hacia Sevilla, en Málaga, en la 7 en Fuengirola, sentido Málaga capital, y también en Valencia, de entrada por la 3 en Chiva. Además, les pedimos que estén muy atentos porque hay circulación lenta en Madrid, de salida por varios puntos, por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto y también por la 5 en Navalcarnero, en Barcelona, en la P7, en Villafranca del Penedés, dirección Girona, en Murcia, en la 7 en Espinardo, en ambos sentidos, y ya en Sevilla, complicaciones en la P4, en las Cabezas de San Juan hacia Jerez de la Frontera. Muchísimas gracias. Pues ya lo saben, ese dispositivo especial de la DGT arranca hoy a las 3 en punto de la tarde, va a durar hasta la medianoche del lunes al martes. Como decimos, muchos desplazamientos, así que comprueben antes de salir de casa el estado de las carreteras. Recuerden siempre el cinturón, comprueben también el estado del coche y sobre todo de los neumáticos antes de salir, planifiquen ese viaje y, como siempre, esa recomendación de parar cada 2 horas o cada 200 kilómetros, relajarse un poquito, estirar las piernas. Volvemos al asunto económico del que estábamos hablando, Patricia. Bueno, yo creo que después de escuchar a un exministro de Economía de España y a un experto que nos analiza pues, ¿no?, todos los días o semanas las cuestiones económicas, poco más voy a tener que añadir, pero sí que había tomado notas, ¿no?, mientras José Ramón nos ha dado estos datos comparativos de la disminución del PIB per cápita real. Y me ha sorprendido mucho una cosa, ¿no?, que es cómo los que más decrecen junto con España está un país como Francia, donde, ahora que tocamos estos temas, el tipo marginal precisamente del IRPF es uno de los más altos, ¿no?, junto con el nuestro. Así que quizás esa política de subir la fiscalidad personal a las personas físicas no sea la adecuada para salir adelante de tanto, pues, como se intentó, ¿no?, de la pandemia como de esta situación de inflación actual. Y luego, por otro lado, sí que me llama mucho la atención el hecho de que tengamos que enterarnos a través de Eurostat y que no sea el propio Instituto Nacional de Estadística. Y yo me pregunto, ¿no?, más allá de las preguntas parlamentarias que puedan plantear los diputados en el Congreso, bueno, pues es que a lo mejor el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno está para esto, ¿no?, para intentar sacar esta información, que desconozco si se puede utilizar esta herramienta para solicitar esta información al Instituto Nacional de Estadística, pero bueno, yo creo que es importante siempre, ¿no?, tener una información transparente para el ciudadano, y más en un año de elecciones como este. Una pregunta. Yo cuando venía aquí he cogido un taxi porque autobuses era muy complicado y el taxista me ha dicho: fíjese usted en la crisis, se va todo el mundo. Os traslado la pregunta, porque claro, el nivel de la calle, la percepción que hay, no parece que sea de crisis. Porque en época, yo me acuerdo cuando vino la crisis de 2008, se notó mucho en Madrid porque había plazas de aparcamiento en la calle, las que querías. Bueno, el mes de agosto es una maravilla. No, sí, pero no era agosto, era durante el año. ¿Por qué? Porque la gente no usaba el coche porque no tenía un duro. Y ahora mismo nos encontramos que los números no son mejores que aquella época, los números esos que me dais, pero en cambio la percepción de la ciudadanía es la que es. Al final no votan los números, vota la ciudadanía. Sí, lo que pasa es que hay lo que te están diciendo los estadísticos es que hay una parte de la población, probablemente Madrid es una zona con un dinamismo económico fuerte, pero que estás hablando de 1/3 de la población, como mucho, y que hay 2/3 de la población que no se está moviendo. Me parece que las estadísticas que salieron en Semana Santa es que me parece que es menos de uno por cada 3 españoles los que se pueden permitir el lujo, ¿no? Entonces,
esa es la dualidad que se está produciendo, es decir, se está aumentando las desigualdades. Y siempre se rompe la cuerda por la parte más floja, eso siempre, eso va a seguir pasando aquí y en Sebastopol. Es decir, si la economía no crece, si la renta per cápita real no crece, hay para algunos que sí, porque eso es una media. Hay unos que sí y otros que no. Entonces, los empleos que menos productividad tienen son los que, José Ramón hablaba antes de la productividad, los empleos que menos productividad tienen son los que se van quedando atrás, Entonces, tenemos que entender que para que esas personas no se queden atrás, bueno, pues tenemos que o ir mejorando su productividad con formación o bajando, me parece que lo has dicho tú, Patricia, o bajando sus impuestos y sus cotizaciones sociales para que el dinero que se les quede en el bolsillo sea más. Si no, es imposible. Entonces vamos a una sociedad en la que hay una parte de la sociedad que sí es capaz de aumentar su productividad y que tiene empleos donde la productividad aumenta, y hay una parte de la sociedad en la que eso no sucede. Si además, como consecuencia de otras políticas, pues no son nada sencillas de juzgar, ¿eh? Yo lo del salario mínimo creo que es un tema que hay que discutir sin apriorismos, pero no cabe duda que según tú vas subiendo el salario mínimo, hay profesiones, o mejor dicho, actividades, bueno, es lo mismo, que van perdiendo capacidad de productividad, porque cuestan a lo mejor más de lo que valen, hagamos en términos un poco crudos, ¿no? Es un juego muy delicado, que hay que jugarlo con muchísima... Y las cifras son básicas, es decir, lo que estábamos diciendo José Ramón y yo, es decir, el que nuestros cuerpos estadísticos no nos informen y tengamos que enterarnos por la IREF o por el BBVA o por el no sé qué o por o por el cuerpo, eso es un desastre, eso no es un país moderno. Yo recuerdo cuando yo he tenido experiencias de gobierno, la Intervención General del Estado mandaba, no había bromas, el Interventor General del Estado era un tío que no tenías muchas posibilidades, y ahora pues ha desaparecido. Estos datos que está diciendo José Ramón sobre que no sabemos, es verdad que de repente nos dieron, a mí me sorprendió, a finales de año nos dieron las cifras hasta noviembre. No había pasado nunca, es lo que te dan las cifras hasta noviembre. ¿Y diciembre qué es? ¿El cajón desastre? Pues efectivamente. Entonces todo eso indica, no es un buen... Y desde luego, si nuestra renta per cápita se va disminuyendo, no es la parte más privilegiada o más remunerada o con mayor capacidad económica de la sociedad la que sufre, es la otra. Es la otra. Sí. Rodrigo Rato, que sé que se tiene que marchar. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues un placer estar aquí, como siempre, Alba, y con los demás compañeros. Y nada, pues seguiré viéndoos y veniendo por aquí cuando me inviten. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto, esta es su casa. Nos vamos a una pausa de publicidad, ya la última del día de hoy, y a la vuelta seguimos hablando de más asuntos. Les esperamos. Aquí tenemos el cartel que convoca en Chamberí a las 12 y el cartel que denuncia lo que la Agenda 2030 provoca en los españoles, ruina y esclavitud. Se van a casar la vicepresidenta con el presidente. Ya está bien, sabemos perfectamente lo que nos espera. ¿Esto quiere decir que van a estar en Chamberí? Sí, yo iría claro. desde luego. Pero bueno, en el fondo le gusta a usted el cartel, la denuncia. Lo pondría más grande. Porque ahora nos lo tomamos a risa, pero esto es... No, qué risa, sí estamos sufriendo mucho, con todo, con los unos, con los otros, con los del medio, con los del centro. Recta final del programa Dando Caña, nos queda poquito más de 20 minutos y ojo, presten atención, porque si ustedes son seguidores, fieles seguidores de en 2 continentes y además son frikis de Star Wars, pues es que no se pueden perder el programa especial que Sandro Meco está preparando para la semana que viene. Programón. Sandro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Pues sí, vamos a ver, todo esto tiene una justificación. El 4 de mayo es el día oficial de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. ¿Por qué? Porque en inglés el 4 de mayo se dice May the 4th, que tiene una sonoridad parecida a May the Force be with you, que en español es que la fuerza te acompañe. La frase icónica de esta saga. Entonces, el lunes, porque sí, puede haber puente, pero nosotros en El Toro no paramos. El lunes vamos a tener un programa especial de Star Wars. ¿Por qué? Porque ahora mismo en Estados Unidos se está librando una guerra que quizá no tenga armas, pero es una guerra política que puede definir, sí, ¿por qué no?, la galaxia, porque al fin y al cabo hemos hablado de programas espaciales, así que la galaxia entra.
Es una guerra que puede definir el futuro del mundo tal y como lo conocemos. Joe Biden, el presidente que está actualmente en el cargo en la Casa Blanca, ha anunciado que quiere presentarse, que quiere buscar la reelección en 2024. Y los republicanos, después de este anuncio, lo que han hecho es sencillo: poner el pie en el acelerador. Utilizando la inteligencia artificial, han creado un anuncio, Alba, sobre lo que podría ocurrir si Joe Biden es elegido presidente en 2024. ¿Qué pasaría si el presidente más débil que hemos tenido fuera reelegido? Esta mañana, China ha invadido Taiwán. Los mercados financieros están en caída libre. 500 bancos han cerrado. Los agentes de la frontera han sido superados ayer por 80.000 inmigrantes. La policía ha cerrado la ciudad de San Francisco esta mañana por el crimen sin control. ¿Quién está al mando? Parece que se va a estrellar. Y claro, la administración de Biden, en términos de Star Wars, representaría un imperio galáctico que, en contrapartida, tiene un rebelde que busca sacarle del poder. ¿Y quién es ese rebelde? Pues que no podría ser de otra forma: Donald J. Trump, el hombre que tiene entre ceja y ceja quitar a Joe Biden de la Casa Blanca, recuperar lo que él considera que es suyo, que es el puesto como presidente de los Estados Unidos. Y si decíamos que los republicanos han pisado el acelerador, lo que ha hecho Donald Trump ha sido subir hasta la quinta o sexta marcha diciendo esto. Y dice: me presento a la presidencia. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Quiero salir de aquí. Oh, no, por aquí. Vale. Y bueno, puede hacer gracia, puede emocionar quizá, pero no sorprender. Desde luego no sorprender. Esta es la estrategia de Donald Trump, lo fue en 2016, lo vuelve a ser ahora. Donald Trump es un hombre con el que se puede estar o no de acuerdo, pero es un hombre que en cuanto a elecciones se refiere, en cuanto a estrategia se refiere, va siempre a lo mismo. Busca la debilidad, busca dónde puede ir y lo explota absolutamente. En el caso de Joe Biden, es sencillo. Joe Biden sabe entrar a los sitios, salir quizá no tanto. Entonces, eso es lo que ha tratado de demostrar Donald Trump. Como decimos, después del anuncio todo se ha desatado, porque sí, hablamos de que el duelo, el que parece ser previsible, es el de Donald Trump y Joe Biden, una revancha. No tiene por qué ser así. Podría haber una tercera opción. Ron DeSantis podría irrumpir, aunque es verdad que ahora mismo las encuestas no le apoyan. Y además DeSantis es un gobernador que está ocupado con muchas cuestiones en Florida. DeSantis está ocupado en una guerra contra Disney. Y quizá se hablaba de que esa guerra podría estar alejándole de los focos presidenciales. Pero será algo de lo que hablemos en profundidad este lunes. Sí, no nos hagas más spoiler de momento. ¿A qué hora te ponemos el lunes? A las 9:27, mismo sitio, mismo horario, estaremos aquí. Sandro, gracias por estar aquí con nosotros. Estaremos muy pendientes. Gracias. Vamos ya con más asuntos, porque antes estábamos hablando del tema del yihadismo en España y de cómo estaba preocupando. Hemos incluso visto cómo la ley de vivienda a partir de ahora blinda las ocupaciones, y el otro tema, esta precampaña electoral, como saben, se ha centrado en dos asuntos. Por un lado, la vivienda, y por el otro, la sequía. Y en materia de sequía hay que mirar hacia Doñana, porque ahora Bruselas se ha metido de por medio y desde el Partido Popular acusan directamente a la Unión Europea de hacer campaña a favor de Pedro Sánchez. La guerra del agua no cesa. Estamos ante una oposición a la deriva. No hay liderazgo dentro del Partido Popular. Doñana sigue ocupando la agenda del día en la Moncloa. Y lo que le recordaría al Partido Popular es que las leyes se cumplen en nuestro país, que las sentencias judiciales europeas sobre Doñana se acatan y que la reputación de España se defiende. Y la bronca entre el Partido Popular y la Comisión Europea no han hecho más que caldear un ambiente incierto y desagradable para la política comunitaria. Las declaraciones del líder de los populares en Europa, Manfred Weber, acusando al comisario de Medio Ambiente Comunitario de hacer campaña por Sánchez, han levantado ampollas primero con la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que respalda a su comisario, y entre los socialistas. Claro, esto ya no es una butad. Esto es algo muy serio. Esto es un partido
Popular convertido en un movimiento antisistema. Cuando uno cree haberlo visto todo, ¿por qué cuestionar ya a la propia Comisión Europea en relación con sus pronunciamientos? Es como justamente poner en solfa lo que es el proyecto colectivo de construcción de Europa. Pero también entre los socios de la coalición de Sánchez de Unidas Podemos, que tildan de ridícula a la Junta y le acusan de dejar de lado un problema que es ecológico y social. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, insta a la Junta de Moreno Bonilla a ser responsable y retirar su plan para Doñana. Creo que nos corresponde ser responsables en el ejercicio de nuestras obligaciones y evidentemente en el cumplimiento del derecho comunitario y de las sentencias del Tribunal de Justicia, pero creo que no podemos incrementar la pila de problemas yendo en una dirección que honestamente no tiene salida, no tiene recorrido. Algo que ha tenido una dura respuesta por parte del PP andaluz. Si el gobierno de Sánchez está distraído solo en las elecciones, el Estado lamentablemente ni está ni se le espera para luchar contra la sequía y para abordar soluciones a la sequía. Solo está volcado en el insulto y el ataque a Andalucía. E insisten los de Moreno Bonilla que ni el Partido Socialista ni Sánchez se hayan preocupado nunca por Doñana y que si ahora lo hacen es por puro interés electoral. Y en medio de esta situación, atención a la lona que ha desplegado el sindicato de Vox, Solidaridad, en el propio Ministerio de Transición Ecológica. Así ha amanecido esa misma mañana el edificio que alberga ese ministerio, que está situado además en la zona de nuevos ministerios. Cerrado por vender los intereses de los trabajadores. Ese es el mensaje que podía leerse en el cartel que da acceso al ministerio, en esa misma verja. El objetivo, según explica Solidaridad, es criticar la Agenda 2030 y también sus políticas radicales que condenan a los trabajadores españoles a la ruina económica. Además, la otra lona, la que veíamos esta semana en esa calle entre O'Donnell y Alcalá, si no me equivoco, en el centro de Madrid, que criticaba no solo al gobierno de Pedro Sánchez, sino también que criticaba abiertamente al Partido Popular. Como saben, el Partido Popular había impuesto un recurso y, por lo que nos está informando Vox hace apenas unos minutos, la Junta Electoral ha solicitado el archivo del recurso del PP contra esa lona, además, mientras Almeida dice que estaría obstaculizando, un acto del sindicato en Chamberí. Más asuntos que les contaba antes, el plazo de procedimientos express para ocupaciones. Van a ver en sus pantallas dos calendarios. A la izquierda verán lo que se tardaba en el año 2018 para eliminar, nos hemos confundido, pone 4,9 años, serían 4,9 meses. Ese es el tiempo medio en el que se tardaba en desalojar a unos ocupas de unas viviendas. En el año 2021, que son los últimos datos que tenemos del Consejo General del Poder Judicial, ese plazo se alargó hasta los 10 meses. Habrá que ver, cuando los datos salgan, en unos meses, qué es lo que ocurre después de la Ley de Vivienda, una vez que entre en vigor, después de que el Gobierno haya blindado perfectamente la ocupación al poner muchas más trabas a los propietarios. Igual habría que poner cuántas de esos procedimientos express tienen lugar frente a los no express, porque yo pienso que esos datos se los dices a la gente que tiene una vivienda ocupada y te dice que no se lo cree. Qué tururú. Porque yo, la gente que conozco lleva 3, 4 y 5 años, con lo cual me parece que estamos hablando de que express debe ser para muy poco press. La verdad que conociendo, ¿no?, cómo se han incrementado las ocupaciones e inquiocupaciones, lo contaba Vox en un congreso, en una charla a la que cubrimos nosotros en directo allí en el congreso, en el que explicaba, ¿no?, que son los propios inquilinos, cuando dejan de pagar y cambian la llave, los que pueden incluso ocupar, en muchas ocasiones, por cierto, por la situación de vulnerabilidad en la que están muchas familias, teniendo en cuenta esta cuestión de las ocupaciones, los cambios que ha introducido la nueva Ley de Viviendas. Pues es que a lo mejor tenemos que mirar hacia atrás, hacia Berlín, y ver qué pasó cuando allí también sucedió un tope de alquiler y demás, ¿no? Y lo que sucedió fue que se decreció la oferta de viviendas y, claro, si los propietarios, que es su propiedad privada, deciden ante el miedo de, es que si lo alquilo puede que no recupere mi propiedad y deciden, por tanto, sacarlo del mercado, frente a eso, a lo mejor es que no se están tomando las medidas adecuadas y se tendría que favorecer de otra manera. Evidentemente es necesaria una ayuda para el alquiler, sobre todo para la gente más joven o la más mayor, para que no tenga que dar su vivienda, ¿no?, al banco y vivir en usufructo de por vida, pero por otro lado hay que incentivar que sea el propietario el que esté tranquilo, y eso no se consigue sino con una absoluta defensa de la propiedad privada y que pueda estar seguro de que no le van a ocupar su casa cuando dé la llave de alquiler.
Otro asunto que además publica el diario El Debate, que es un libro, un cuento infantil que hay en Cataluña, que no solo estaría disponible en las librerías, sino que también parece que está disponible ya en todas las bibliotecas públicas. Es un libro infantil que muestra cómo los policías y los jueces, en este capítulo exacto que publican de esta página, en este capítulo les ponen como los malos que dan mucho miedo, los hombres oscuros, dice este libro. Es un libro infantil dirigido a niños de entre 10 y 12 años y una de sus autoras, atención, es Mireia Boya, que es diputada, bueno, fue diputada de la CUP en su momento. Vemos que este tipo de contenido en los libros sigue repitiéndose, sigue manteniéndose y además la semana que viene, porque el otro día, antes de ayer les contábamos cómo en el País Vasco se había aprobado una norma que excluía directamente el español, con el apoyo del PNV y también del Partido Socialista. Ayer incluso The Objective publicaba cómo el Tribunal Constitucional podría estar abriendo la puerta a aplicar el 155 si se vulnerase cualquier tipo de derecho lingüístico. Pues la semana que viene, como les decía, les contaremos cómo el español no solo está en riesgo en Cataluña y en el País Vasco, sino también como en otras comunidades, como por ejemplo en Galicia, se está imponiendo el uso del gallego, ya no solo en detrimento del español, sino atacándolo directamente y provocando incluso que muchos de los jóvenes que estudian en Galicia, cuando se van al resto de otras comunidades, lo tengan muchísimo más complicado. Si os parece, nos vamos a esta página internacional. Bueno, antes de irnos a la página internacional, sabéis que el fin de las mascarillas puede ya estar aquí, ¿no? ¿Sí? Sí, parece que sí. Parece que esta semana se ha reunido esa comisión con la ministra, con el ministro de Sanidad ya, y hay 6 regiones que están pidiendo el fin del uso de la mascarilla, por lo menos donde queda vigente, que es en farmacias, en residencias y en centros sanitarios. Sin embargo, hay otras que todavía dicen que es mejor que no. Por ejemplo, Fernando Simón decía que era mejor que se mantuviera como una medida de precaución, porque en la primavera solíamos contagiarnos más, pero la mayoría, no solo las comunidades autónomas, sino que ya hay muchas voces del sector sanitario que también están pidiendo esa retirada porque consideran que ya no es necesario. A ver, yo espero que el gobierno, que fue capaz de imponer sin mucho sentido científico la mascarilla obligatoria en muchos sitios, no se le ocurra ahora imponer la prohibición obligatoria de la mascarilla en ningún sitio. Porque por aquello de que la libertad, yo ya sé que no es muy amiga de toda esta panda de puntos suspensivos que nos gobiernan, pero en fin, espero que dejen libertad, porque hay mucha gente que sí que es verdad que la usa para muchas cosas, no entiendo por qué, no entiendo por qué, pero les da seguridad o les quita miedo. Yo veo gente mayor súper mascarillada por la calle y no me río, me parece... ¿no? Es terrible. Bueno, me parece que tienen... Bueno, pues eso. Pero vamos a ver, es que hay mucha gente mayor que se siente más segura, sobre todo si entra en el metro, si va a un hospital, y se pone su mascarilla y entonces, bueno, pues fenomenal, estupendo. Pero como tú dices, ahora no vayamos al polo opuesto, no, ahora está prohibido ponerte mascarilla. Que te tapa la cara y tal, y no sé qué. Sí, a saber, es que... Pues yo me lo pongo siempre para que no me vean lo feo que soy, pero no por otro motivo. No, yo para eso me pondría todo lo que me tapa me favorece, ¿no? Ahora sí, vámonos a la página internacional. Esta semana, se lo hemos contado aquí, Pedro Sánchez se reunía con Lula da Silva en el Palacio de la Moncloa. Supone además avanzar a pasos agigantados hacia ese proyecto de Mercosur que afectaría gravemente a nuestros agricultores al primar sus productos frente a los nuestros. Y esta semana, la próxima, la que viene, Pedro Sánchez se reunirá con Gustavo Petro, que como saben es el presidente de Colombia. Atención a lo que publica el diario La Gaceta, porque parece que el gobierno le va a entregar la condecoración con el collar de la Orden de Isabel la Católica, una condecoración que además se entrega pues a diferentes personalidades, se ha entregado en muchísimas otras ocasiones, si no recuerdo mal, también fue a Nancy Pelosi, pero que normalmente va a gente por reconocerle su trabajo y su trabajo pues por sus buenos actos, ¿no? Ya se ve que la pobre santa pronto va a ser beatificada santa, pues igual le da hasta repelús o acaba convirtiendo al que se la impone y al imponido. O impuesto, no sé cómo se diría esto. Impuesto. Impuesto al impuesto. Sí, incluso revolucionario. Incluso, no, además, bueno, Gustavo Petro, que fue, acordémonos, a mí me tocó cubriendo la Casa del Rey cuando fue Felipe VI allí y le sacó la espada de Bolívar.
Y bueno, se sucedió toda una anécdota que traspasó pues todas las relaciones diplomáticas, porque evidentemente bueno, pues el rey no se levantó, pero no se levantó porque fuese la espada de Bolívar y no quisiese levantarse, no se levantó por una cuestión de protocolo, porque no tocaba. Otra cosa es que todos los políticos ideológicamente más de izquierdas decidiesen hacerlo en contra del protocolo y demás. Bueno, se armó un lío. Bueno, pues a este señor, que su única intención, evidentemente sacando la espada, porque no lo había hecho antes delante de ningún otro jefe de Estado, en nuestro caso nuestro rey, este señor es al que ahora nosotros condecoramos. Es evidente que es una respuesta, dado que es decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, ¿no? Lo que no entiendo es la oportunidad de hacerlo ahora. Imagino que es por su carrera internacional que le espera después de Moncloa, pero sin duda es una absoluta vergüenza, ¿no? Porque nos faltaron al respeto a nosotros, españoles, estando allí, y eso es como contestamos. Y por ese mismo motivo Vox ya ha asegurado que no va a participar en ningún acto de bienvenida a Petro en la próxima semana. Simplemente quería comentar una cosa, pero es que además el otro día en la recepción a Lula se permitió el lujo de hacerle llegar 50 minutos tarde y hacer esperar al rey, o sea, al jefe del Estado. Es decir, cuando en este tema de protocolos se tienen perfectamente organizados tiempos, horas y medidas, sí, el rey tuvo que esperar 55 minutos a que llegase Lula da Silva. Bueno, el primero que hace esperar al rey es el presidente del gobierno. Bueno, es que fue él quien en la rueda de prensa de Lula dijo, bueno, creo que vamos con un poco de retraso, llevaban 1 hora u hora y media de retraso, no vamos a hacer esperar al rey. Yo no sé si lo decía con sorna, pero desde luego que sonó así. Y es una falta de respeto, y luego damos una imagen internacional a nivel de relaciones diplomáticas que sinceramente nos perjudica a todos los españoles, da igual monárquicos o no. Sí, pero yo creo que no es por la imagen internacional, es por la propia imagen del presidente. No, es educación simplemente. Por eso, que fuera nacional, internacional, no es una fuera en amigos. un urinario o en una recepción de primera línea, yo tendría problemas para estar con ese señor, porque no sé qué reacción tendría para que su ego quepa. Igual no podría entrar. Vámonos ahora hasta Irán, vamos a ver qué es lo que está sucediendo en el país en los últimos días. Las protestas en Irán son frecuentes tras la muerte de Mahsa Amini, la joven que falleció tras ser detenida por la policía de la moral por no llevar bien puesto el velo islámico. Tras el suceso, muchas personas salieron a la calle. Varias iraníes en señal de protesta se quitaron los velos e incluso los quemaron. Cientos de personas han muerto debido a la represión sufrida en las manifestaciones. Otro suceso que está ocurriendo es el envenenamiento con un gas tóxico en los colegios de niñas. Miles de ellas han sido víctimas de este ataque. Según documentos filtrados sobre las protestas en Irán, a los que ha tenido acceso la BBC, se creó un comité secreto que castiga a los famosos por su disidencia. Afirman que hay una carta del 22 de septiembre enviada al Ministerio de Economía, tan solo 6 días después de la muerte de Amini, firmada por el supuesto comité, con los nombres de 141 famosos para que se investigaran sus declaraciones y se les impusieran sanciones. Aparentemente, según la cadena británica, las autoridades iraníes realizaron acciones para impedir que los famosos dijeran lo contrario a la versión oficial de los hechos. Hace 2 días, un importante ayatolá fue asesinado a tiros. Era uno de los 88 miembros de la Asamblea de Expertos, órgano encargado de elegir al líder supremo. La situación del país del Golfo Pérsico es delicada. Las dos periodistas, además, que publicaron esa muerte de Mahsa Amini, podrían ser condenadas directamente a muerte. Son, además, dos periodistas que son muy conocidas en Irán y que son muy aplaudidas también desde el ámbito internacional, parece ser, y están acusadas de conspirar contra la seguridad nacional. Pues me alegra no la noticia, sino que lo saquemos, porque yo pensé que el tema en Irán ya estaba absolutamente resuelto, pues puesto que no sale en ningún sitio nada. Es como el famoso follón que hubo en Cuba, no sé cuánto tiempo hace, en las calles y tal, que desapareció de golpe. Cuando hablas con ellos te dicen que de golpe nada. O sea, que Cuba sigue incubando el problema. Pero ojo a lo de Cuba, que esta mañana por leía que suspendía la marcha del 1 de mayo porque tenía una crisis y un problema con el combustible y se había quedado sin él, y que esto les habría obligado directamente a cancelar ese desfile simbólico. A mí hay una cosa que me gustaría añadir a lo que has dicho. Creo que sería muy importante, es decir, mantener esta noticia viva, sobre todo si hay dos periodistas, es decir, que comunicaron el tema de la muerte de esta chica y pueden ser condenadas a muerte, porque creo que, es decir, la opinión internacional tiene que actuar de forma inmediata y la diplomacia europea debería de actuar de forma inmediata para evitar que eso suceda, porque es que estos cafres son capaces.
No tiene ningún tipo de problemas. Entonces, solo les puede parar si de verdad ven que hay una reacción global e internacional de países más fuertes y más potentes que ellos para evitar que condenen a muerte a estas dos periodistas. Y luego también comentar, porque claro, es muy difícil tener toda la información de Irán porque no nos llega a todo, es así. Y a mí, por lo que me comentan pues fuentes cercanas que sí que conocen sobre estos temas y están muy relacionados con el gobierno iraní, es que, o lo que dicen es que, por ejemplo, el tema de los asesinatos en los colegios es verdad que está sucediendo, pero desde el gobierno se está atribuyendo al MEK, que es un grupo islamista y marxista, por cierto, dirigido por una mujer, curiosamente, y que por lo visto pues son los muyahidines del pueblo iraní, digamos que una parte mucho más radical. Entonces, claro, de lo que sucede realmente a lo que nos llega está la falta de información. Es verdad que se han envenenado a niñas, y me refiero a esto exclusivamente porque es lo que me han trasladado, pero bueno, por otro lado, es verdad que hay grupos mucho más radicales y que nada tienen que ver con el gobierno iraní, que sí que acometen este tipo de actos. Bueno, ahora el destino de estas dos periodistas se lo estaremos contando, pero por lo que hemos leído esta mañana, dentro de un mes está previsto que empiecen esas vistas del juicio y ya después a las semanas se conocerá cuál es la sentencia, pero de momento lo único que sabemos es que están condenadas a muerte. Nos queda 1 minuto y medio que vamos a aprovechar para recordarles a todos el número de teléfono al que pueden enviar sus mensajes de texto para seguir apoyando a esta casa, para permitir que, por ejemplo, el lunes, que es festivo, que es puente además en toda España, Sandro pueda hacer un programa como en 2 continentes, para permitir que el gato, por ejemplo, como ayer, se pueda ir a Torrevieja para conocer de primera mano qué es lo que está sucediendo, para denunciar muchísimos casos, para estar allí donde está la noticia o donde están sus preocupaciones, como por ejemplo esos vecinos de Monte Carmelo preocupados por el hecho de que se ponga un cantón municipal al lado del colegio de sus pequeños. Por todo ello, les pedimos que nos envíen un mensaje de texto para apoyarnos y para poder seguir denunciando estas cosas y además hacerlo en libertad. Un mensaje de texto con la palabra toro al 28088. Se lo repito, toro al 28088. Por 1,20 € podrás hacer posible que esta televisión siga adelante. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana en Dando Caña, un programa bastante económico. Ya saben que para seguir informados tienen el canal de Telegram de Julio Ariza el Toro, Rebelión en la Granja, y ya esta tarde la redacción abierta de Xavier Urcajo. Dando Caña vuelve el martes 2, que aunque sea festivo en la Comunidad de Madrid, nosotros estaremos aquí al pie del cañón para seguir dando mucha caña. Les deseamos, si lo tienen, que disfruten del puente y de un merecido descanso. Ya lo saben, cuidado en la carretera y con el coche. Feliz día.